Bueno, amigas, desde Henry Show, gracias por estar aquí. Este nuevo episodio, puta, la cagué. Este nuevo episodio número 35. Eh, Coincidentemente, ahorita que estaba conversando con un invitado que ya van a saber quién es, coincidentemente es el segundo lunes, segundo episodio seguido de entrevistas que hacemos, dedicado al mundo del diseño. Y no pasa nada, porque igual es gente chévere la que viene aquí. El lunes pasado, como saben, estuvieron aquí Diego Lao y Gonzalo Espinosa. Un fuerte abrazo a los dos muchachos. De origen peregrino. Ahí en el video pueden verlo, es el número 33. Excelente entrevista, ya lo mencioné en el episodio anterior. Pero esta vez viene un amigo que estudió conmigo, yo estudié con él en la carrera, ahí en la universidad, nos hicimos patas, por cosas de la vida, bueno, cada uno siguió su camino y así de a poquito nos hemos vuelto a comunicar, a entrar en contacto y nos va a contar acá un poco lo que está haciendo, su labor como diseñador en el Perú, que a mí me parece maravilloso, también por eso le pedí que por favor viniera al podcast a contarnos eso. Yo creo que el diseño en nuestra sociedad es una profesión que mucha gente todavía no entiende, a pesar de varias cosas. Mucha gente no la entiende, no la comprende, en todo caso no saben para qué sirve y en realidad tiene muchos usos. Pero bueno, mejor que yo lo voy a explicar acá nuestro gran invitado de hoy y por eso tenemos aquí al gran César Lucho. Tocayo, amigo, gracias por estar aquí. Bienvenido. Qué tal, César? Todo ¿Qué bien, tal el todo intro, bien. ah? Sí, bueno, un poquito ahí, ¿no? De florito para la gente. Todo bien, todo bien. Gracias en serio por estar aquí. Me decías hace un toque que volvías recién de la universidad. Sí, después de una clase de 4 horas Ya. de Bueno, quinto año, tú ya sabes. sí, 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 me estabas contando el otro día. ¿Sabes? Hoy día, mientras almorzaba con Lucía, Lucía Berteles, mi enamorada, ¿sí te dije? ¿Te acuerdas Claro, que te claro, dije? Sí. sí sabía, Con sí, su sí, sí. hermana y su novio, les estaba contando que ibas a venir y, y hablaba un poco de esto, ¿no? De lo que estás haciendo ahora ahí en la universidad. Nos acordábamos de algunas cositas. La verdad es que desde la última vez que hablamos, ¿te acuerdas que hablamos por teléfono? Le decía también que ese día habíamos conversado como una hora por teléfono. Tranquilamente pudimos haber grabado eso y hacíamos el podcast. En Pero no, en verdad, ¿ah? serio, te agradezco por estar aquí. Eh, Así que bien, bueno, ya sabes, bueno, no sé si sabes, pero no sé si has visto alguna entrevista. A todos mis invitados les pido que por favor nos hagan una breve introducción de qué es lo que hacen, quién son y por qué son tan chéveres. Así que todo tuyo. Gracias, César. A ver, soy César Lucho, Lucho es mi apellido, Sí, que son las primeras cosas que hay que hacer ojito. disclaimer ahí de la intro de mi presentación. Yo soy diseñador industrial de profesión, hago cosas, o sea, orientadas más a investigación. Correcto, sí. eh, Investigación en diseño o diseño para investigación, que es un poco ahí unas locuras ahí que a veces llegamos con los conceptos. Em, pero ahora me dedico más a gestionar cómo enseñar diseño, ¿no? De alguna manera es la idea de decir que soy el director de la carrera de diseño industrial de Ah, la Facultad de Arte ¿cómo y que la idea de Diseño. decir, "Oh, es lo que eres, bueno? Bueno, sí, es lo que soy. Sí, Pero al final el director es una chamba de diseño más, si sí, lo queremos ver correcto. así también. Es una Sí, chamba de diseño más. Dale, dale. desde la perspectiva que tenemos nosotros, o en todo caso la metodología de trabajo, es una chamba de diseñador más, correcto. Sí. Sí, exactamente. Y bueno, estoy metido en investigación de diferentes áreas Ya. alrededor de diseño, desde la parte metodológica, o sea, cómo hacemos diseño, por qué pensamos en diseño, también cómo aplicar diseño en tecnología, en innovación, en cultura, que es un campo nuevo que me he metido hace un par de años. Pero sí, eso es lo que hago cosas. Oye, eso, ahorita que dices eso de cultura, me ha llamado la atención. O sea, está como medio, no sé si tendencia o en cierto modo popular, porque justo Diego, que te decía que estuvo acá el lunes pasado, está haciendo una maestría en relación de gestión cultural. Y bueno, lógicamente por la chamba que ellos hacen con Origen Peregrino, que hacen fusión con manifestaciones culturales actuales, de hace mucho tiempo también de acá de nuestro país, e incluso están ya juntando a otras de otros lugares. Importante, ¿no? Trabajar o en todo caso quizás darle un poco más de presencia, ¿no? A este tipo de cosas, que al final la cultura está siempre ahí, siempre ha estado ahí, siempre estará ahí. Claro, justo hoy día, por ejemplo, hablamos del tema de cultura ¿Ya? y partimos de una definición bien bacán, que en realidad, ¿qué es cultura? Y cultura es un sistema de símbolos compartidos. ¿Y qué es un símbolo? El símbolo es algo que en realidad está dicho y dado por las personas. Claro. Entonces,
si así pensamos en qué es dicho y dado por las personas, son objetos, son visuales, es todo lo que nos rodea y en realidad todo lo que nos rodea en cierta manera está diseñado. Así que la pertinencia de pensar de por qué los diseñadores o la gente que hace cosas puede Claro, estar hablando de cultura, puede estar metido en cultura, justo partimos porque hacemos símbolos o hacemos elementos que al final son adoptados por un grupo humano. claro. O Por en todo ejemplo, caso, un ejemplo bien bonito, dale. cosas que simbolizan algo para alguien, ¿no? Sí. Exactamente, incluso escapar del símbolo, por ejemplo, los pañuelos verdes en Argentina. O sea, es un pañuelo verde, Cuidado, es oye, un Lucho, pedacito de tela. no te metas en problemas No, ahorita. Acabamos de comenzar, por no, no, favor. no, 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 tranqui, tranqui, tranqui. Pero, o sea, lo bonito dentro de ese, entender ese Sí, símbolo es sí, sí, que sí. al final es un pedazo de tela que desde un color y que sirve para algo. Claro, cualquier bandera, por ejemplo. Sí. Cualquier Un bandera uniforme, o cualquier... Pero al final es el grupo humano cómo lo adopta y le otorga una carga. claro. Y es cómo pensamos en lo que nuestra pertinencia de decir, yo hice esto, ¿no? Yo ayudé a diseñar esto, fui parte de este proceso que al final Man, ya. se transforma en algo más para todos. Sí, 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 y eso también me acuerdo que conversábamos, lo que te decía, ¿no? Que yo hoy en día más diseño gráfico, la parte de branding, creando marcas, es casi lo mismo, ¿no? Como por ejemplo, un logotipo se vuelve algo tan simbólico para un grupo de personas, digamos, los creadores, sus primeros clientes y después va creciendo. O sea, por ejemplo, Coca-Cola es el símbolo comercial más conocido a nivel mundial. O sea, todo el mundo conoce Coca-Cola. Y hay símbolos derivados como por ejemplo Papá Noel, eh, la misma Navidad como se conoce hoy en día es gracias a eso, ¿no? Son distintos símbolos de distintas formas o distintas magnitudes que al fin y al cabo la gente lo adopta como algo propio y se agarra a eso, pues, ¿no? Para ser más feliz, creo, ¿no? Idealmente, ¿no? Exacto, y ahí Idealmente. es donde entra el pensar, ¿no? Cómo yo transmito un mensaje de una manera mucho más eficiente, con menos esfuerzo, pero generando un máximo impacto. Ya, Que es algo que total. incluso le decimos a los estudiantes, es como que el mime, mínimo, no, mínimo esfuerzo, máximo impacto, La es eficiencia. como que un mantra de eficiencia. Claro, qué buena. A nosotros nos enseñaron eso. No, Bueno, hay que hacer un tipo un contador de cosas que no nos sí, enseñaron. sí, sí, sí. A ver quién gana. No, después te voy a preguntar Sí. algunas cositas sobre la evolución de la carrera, que es la gestión que estás haciendo que mencionabas. Pero bueno, bacán, gracias por tu introducción. Claro, como decía, ¿no? Tú, así como yo, estudiaste diseño industrial, ¿cierto? Te quería preguntar, yo, por ejemplo, tengo una experiencia con el diseño industrial, me topé así casi que de cazuela con esta carrera, porque no tenía idea que existía. O sea, cuando era, por ejemplo, que estaba en la universidad, sabía que existían diseñadores de carros, ¿sí? Sabía que existían diseñadores de ropa, diseñadores de moda, que es creo que la rama más popular que existe dentro de las, digamos, especialidades de diseño. Y diseño de muebles también, un poquito más o menos. En quinto año empecé a enterar un poco de eso, pero cuando me topé con la carrera fue como, "Uf, aguanta, ¿qué es esto?". ¿Tú cómo fue tu caso? ¿Siempre has sabido de la carrera de diseño o igual fue No, igual para que mí yo fue en los últimos peor. años? Para mí fue peor, ¿eh? Yo lo aprendí dentro de la universidad. Yo iba a diseño gráfico. Ya. Yo iba a Ah, estudiar man, ya diseño no sabía gráfico. eso. Claro, y fue porque, ¿te acuerdas? Nosotros llevamos antes los cursos de introducciones Claro, sí. de diseño industrial, diseño gráfico, todas las Sí, carreras, ¿no? De la facultad. Y yo me confundí mezclando colores en mi introducción al diseño gráfico. Fue cuando me di cuenta, no sirvo para esta huevada, no sirvo para este tema. Y mejor me cambio a industrial, porque también el tema del 3D era como que interesante, o sea, el volumen. ya. Me cambio a industrial a ver qué pasa, ¿no? No tengo idea qué voy a hacer, pero a ver qué puedo hacer, ¿no? Y ahí pasó, o sea, me cambié dentro de la carrera, antes de pasar a especialidad. Le Ah, ok, dije. ok, ok, ok. Ya. Y claro, es lo que tú dices, ¿no? Ya estando en la universidad es que has conocido el diseño industrial. Y después que te cambias y has experimentado lo que yo también he experimentado, lógicamente cada uno con su perspectiva y su, digamos, su propia cultura, ¿no? De manera de entenderlo. Eh, al final, ya al final de la carrera, antes de irte a una especialidad de todo, ¿sentiste que haber estudiado esta carrera ahí en la universidad, en la Católica, cumplió tus expectativas como diseñador, de ser diseñador? Creo que, o sea, personalmente, para mí la experiencia fue más bien, hay dos respuestas ahí. Ya, Expectativas a nivel académico, sentí que pude haber aprendido más cosas, ya, no, siempre y pasa es algo eso. justo, Sí, sí, sí. siempre pasa eso, pero a la vez también a nivel personal siento que aprendí mucho sobre mí. O sea,
Es más, una de las frases que rescato, que aprendí, que también la aplico ahora es, nosotros les enseñamos las cosas para que sepan que no quieren hacer. Ah, man, ya. Porque, sabes, por Importante ejemplo, reflexión. para mí, yo odio hacer muebles. No me gusta hacer muebles, pero no es porque no sepa. Yo puedo Claro, hacer simplemente no te muebles. gusta, claro. Simplemente no me gusta, pero sé que no me gusta porque no me hallo haciendo Sí, muebles o no me gusta ese proceso. Pero puedo dedicarme a pensar en por qué pensamos en diseño y eso es ya. algo que puedo dedicarme horas y horas. Sí, 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 Y sí. eso es algo que aprendí en la experiencia, tanto como estudiante y sobre todo después ya en el trabajo. Justamente regresando a lo que tú comentas, ¿no? Esta idea de, esta a nivel de expectativas, es a nivel de expectativas de académicas, fue una parte, una respuesta, pero a nivel personal fue, oye, hay cosas que aprendí de mí y creo que aprendí más de mí, que es más valioso que de la carrera. Claro. ¿Y tenías una meta como idílica por el hecho de ser diseñador? O sea, por ejemplo, cuando estudiaste, mejor dicho, cuando ingresaste con la idea de ser diseñador gráfico y después te cruzaste con el diseño industrial y te dedicaste a diseño industrial, ¿tenías así una meta máxima o era como, mira, lo que pasa en el día a día? O sea, sabías que tenías que llegar al Al, parcial, después al final y así sucesivamente, ¿no? alucina que fue así, o sea, en Ya, verdad, yo no tenía metas, es más, eh, pensar, o sea, personalmente pensar que tenemos que tener una meta en los 5 años de carrera y todo eso es muy errado. O sea, primero ni siquiera tenemos metas a veces como personas y ya queremos tener metas claro. más concretas. No digo que esté mal no tener una y otra, en No, 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 realidad para está nada, para bien no nada. tener metas. Está bien no tener metas, es sano no tener metas, es sano, Es hasta es sano racional hacerlo, decir, sí, normal. es hasta racional es muy bonito eso porque en realidad te permite explorar más cosas. Claro. Yo no sabía qué quería hacer después de terminar la carrera, la verdad. Eh, Bueno, ter- ter- creo, creo que te dan tu diploma y todo el mundo sale igual, sí, como te pone un es el sello, no sabe, felicidades, no sabe qué hacer, listo, vaya. eres empleado, felicidades, Sí, ¿no? sí, Una sí. cosa así. Y, por ejemplo, algo que fue divertido, terminamos la carrera, los dos, y yo era abril y yo seguía sin hacer nada. Mayo, y ya mi vieja me dice, oye, ya búscate una chamba, ¿no? Yo terminaste la carrera. Y yo dije, ya, pues será. Y me metí a una empresa a hacer POP, lo típico, ¿no? Que uno hace de diseño. Ya, sí, Hace POP, todo eso, renuncié a las 3 semanas. O sea, mi primera chamba fue renunciar a las 3 semanas. Porque dije, esto no quiero, ya. esto no es lo mío. Y ahí se presentó otra oportunidad que ya viene con todo lo que pasó después del tema de robótica, eh, que fue lo que dije, ¿sabes qué? No sé qué va a pasar acá, un poco lo que tú decías, ¿no? No sé lo que va a pasar acá, me voy a meter a ver qué onda Claro, y lo que pensé que pero iba a ser algo un va a pasar. proyecto, algo va a pasar. Sí, Y sí, lo sí. que fue un proyecto que pensaba que iba a ser autoconclusivo se convirtió en toda la línea de carrera que hizo lo que siguiera más Claro. todas las rutas después, ¿no? Sí, qué bueno eso que dices. ¿Sabes? Justo me ha pasado que hoy, literalmente hoy comenzó un trabajo nuevo. Y el último mes y medio probablemente he estado como actualizando mis portafolios, mis cosas, para mandarlo, pues, ¿no? O sea, y Ujú. veía mi currículum y es como, yo literalmente nunca he trabajado por una empresa. O sea, siempre he trabajado de manera independiente. En proyectos míos, eh, en proyectos que, digamos, amo de freelance. O sea, decía proyectos míos como empresas mías, pero nunca he trabajado para nadie y decía, ¿cómo? No sé cómo me he mantenido desde que terminé la carrera, porque pensé, decía, ¿qué hacía ese año? Hay cosas que no me acuerdo, pero siempre hacía algo. Y me pasó igual que tú. O sea, a mí, por ejemplo, en una época me encantaba diseñar muebles. A veces tengo la idea de, voy a hacer, por ejemplo, una lámpara, un mueble así, pero en un momento de la vida me dije, ¿sabes qué? No, no puedo hacer más trabajo manual. Odio hacer trabajo manual. A pesar de que tengo mucha habilidad con las manos, ya no disfruto hacerlo. Ahora dibujo, pinto, estas cosas, ¿no? Que me encanta, Ujú. siempre me ha gustado. Pero ya hacer propiamente un producto tridimensional es... y es un poco también, creo, yo lo veo así, a ojo, un estigma de algo que nos enseñaron a nosotros en la universidad de, oye, mira, si tú quieres hacer esto, tienes que hacerlo tú con tus manos. Y no necesariamente es así, ¿no? También mucha gente piensa que el diseñador es una especie de mezcla de carpintero con, eh, no sé, casi que escultor, dibujante. Es un híbrido, ¿no? O sea, era un poco la idea antigua. Entonces, claro, igual que tú,
me pasó un poco eso, a pesar de que en una época tenía la idea de, oye, quiero diseñar tal cosa, pero cuando me he topado con otras ideas en la universidad dije, ya no voy a diseñar eso. Entonces era como, también, bueno, veamos qué pasa, pues no. Es bien raro, es bien curioso. Pero alucina que es parte de alucina que es nuestra lógica de diseñador. Sí, O sea, bueno, hay es que estar más, bien loco también para estudiar diseño hay que estar bien industrial. loco para estudiar diseño. En verdad, y algo que es una locura también, es otra de las cosas que hablamos, es, en realidad, estudiar diseño en Latinoamérica es un Sí, privilegio como a la vez es un desafío. sí, 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 sí. Son las dos cosas a la vez. Y eso es algo que en realidad es algo muy chévere para a la gente que quiere estudiar diseño en el mundo. O sea, estudiar diseño en Latinoamérica es un desafío como a la vez es un privilegio. Y una Sí, oportunidad también. sabes, esto que dices el otro día también que lo hablamos, me hizo pensar, que no te conté esta vaina, pero en una época, cuando hacía esto, creo que podría ser 2016, creo que fue en 2016. En mi casa, en donde vivía en Lima, siempre se quedaba gente de todos lados. O sea, nosotros siempre le abríamos la puerta a quien sea. En mi casa se ha quedado gente de Estados Unidos, de Canadá, de Ucrania, de Rusia, de Al mismo tiempo España, no, de ¿no? Ecuador. ¿Cómo? Al mismo tiempo no, ¿no? El de No, no, Ucrania no. con Rusia, ¿no? No, 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 no. O sea, ya. siempre de México, de distintas partes, ¿ya? Y una época fueron dos chicas, que una de ellas era casi la ex de uno de mis hermanos, ¿ya? Que era de Estados Unidos con una amiga de Canadá. Y cuando yo les cuento, ya había terminado la universidad, me dijeron, ¿qué estudiaste? Y dije diseño industrial. Y él me dijo, ah, es una carrera como muy fancy. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que fancy? Me dijo, sí, porque hay carreras, me decía, o sea, viniendo de Canadá, un país de primer mundo, me decía, hay carreras que son elementales para una sociedad, al menos así lo ven en Canadá, como por ejemplo ser ingeniero, ser economista, o sea, alguien de finanzas o business. Y así van derivando otras que digamos que no son elementales, pero son igual de importantes o relevantes de acuerdo a un sector. Uno de esos, por ejemplo, es el diseño, ser diseñador de productos, diseñador de mobiliario, cosas así, ¿no? Que ya rozan medio casi con quizás como, ¿cómo decirlo? O sea que no, nuevamente, no son cosas elementales. O sea, no es como ser, por ejemplo, ingeniero agrónomo, ¿me entiendes? Que necesitas un Claro. ingeniero para producir alimentos para toda una población. Un diseñador es como, si no hay diseñador, bueno, algo puede pasar, ¿me entiendes? Entonces son como carreras casi que accesorias, una más que otras, lógicamente, ¿no? En un punto de la vida se puede encontrar una importancia, digamos, considerable para que digas, ok, sí, necesitamos un diseñador, pero si no, igual la gente puede seguir viviendo y no pasa nada. Y me marcó eso que me dijo, fue como, está qué loco, nunca lo había visto de esa forma. Y me dijo, caso contrario pasa, por ejemplo, con los arquitectos. Los arquitectos igual son, digamos, un poquito más importantes. Pero sí, justo que hablábamos el otro día de eso, me decías, claro, es como un privilegio, y es verdad, o sea, sobre todo estudiar en una carrera, en una universidad como la católica es realmente un privilegio. Ujú. Sí, y ahí algo que es interesante es que incluso tomo lo que tú has mencionado, ¿no? De esta selección de carreras, es que estamos también en un reenfoque a nivel mundial de qué es lo industrial, ¿no? Que esto también lo hablamos, qué es el Exacto. diseño y qué es lo industrial. Y ahí es interesante porque también esta carrera que hemos estudiado los dos es el chivolo puberto por excelencia, porque está en esta crisis de identidad constante. Sí, No es como la arquitectura, no son como las ingenierías que son más estables, o más antiguas o las también. humanidades o más antiguas, pero en realidad incluso esa antigüedad se cuestiona a veces hasta para el diseño mismo, ¿ah? Porque depende mucho de la visión o de la teoría que está detrás, de cómo vemos justamente al diseño o a lo Claro. industrial. Es que también un Uh -huh. poco el hecho de ser diseñador, sobre todo diseñador industrial, es casi como una especialidad sin ser especial, ¿me entiendes? O sea, es como que se ha derivado del creador, o sea, por ejemplo, un diseñador de muebles ha derivado del carpintero que hacía muebles para darle un poquito más de forma, estilo, lógicamente funcionalidad, pero sigue siendo como que una especialidad que no necesariamente está especializada en algo más específico, o sea, es como un punto medio, sobre todo que tiene tangencia con otras cosas. El otro día no Es que sé ahí por lo qué estaba pensando en interesante, eso. es que ahí lo interesante que mencionas es porque, y alucina que es algo que enseña, bueno, ahora enseñamos esto, que es el poder de la palabra. El poder de la palabra diseño incluso, porque la palabra diseño como tal no existe No es la hasta palabra el de Dios, siglo ¿no es XIX. cierto? No, 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 no es la palabra de Dios. No, no, no. Eh, pero, por ejemplo, la palabra diseño como tal recién existe ya para referirnos a lo que es diseño como lo conocemos hoy en día a partir del siglo XIX. Claro, la revolución industrial. Pero eso no quita que ya no se diseñara antes del siglo Claro, XIX. Es claro. más,
ese tema como los memes que ponemos, ¿no? Se inventa tal cosa en 1450, la gente en 1449, ¿cómo estaban, no? En realidad va por esa línea, o Sí, sea, en sí, realidad sí, sí. el que se haya determinado o se haya acuñado lo que hacemos como diseño no quita que no se diseñara antes, solo Correcto. que ahora lo sesgamos justamente porque desde tal lugar, en tal momento de la historia, dijeron que esto se tiene que decir diseño. Sí, bueno, también, Y también un poco eso es lo que marca la misma modernidad, ¿no? Cada vez hay más especialidades para todo, entonces hay que especializar esto, pues, ¿no? Como sí, generalidad. claro, incluso hasta cierto punto empieza con la idea de diseño. O sea, en realidad el Sí, diseño como tal es, como definición de palabra, podemos pensar que es el hijo del capitalismo, tal cual, de la revolución correcto, industrial. correcto. Es eso, ¿no? Pero, y ahí es Sí, donde viene la oportunidad y regreso a esta parte del privilegio y el desafío. Es un privilegio porque estamos ante una historia no contada del diseño desde el sur, desde el sur dices. porque desde el sur, Maña, la corriente del pensamiento del sur, todo lo que es la idea de el norte global, que es la que dice cómo debería ser el buen diseño, claro. pero está el sur que ahora está planteándose, justo ahora nosotros estamos en esa construcción del discurso, es cómo debe ser un diseño real. Ya no solamente hablar de un buen diseño, sino un diseño real, que es Maña, consciente de dónde está. Y, por ejemplo, decíamos, claro, y regreso a esta premisa, ¿no? De pensar en diseño antes de la palabra diseño. Por ejemplo, el quipu, el ajá. quipu Sí, inca, sí, sí. en realidad es un elemento que hoy en día lo vemos en museos, por ejemplo, ¿no? Sí, Lo vemos exhibido, lo vemos expuesto con este valor cultural, valor patrimonial, pero en realidad el quipu era equivalente a tener un iPhone, un celular, un smartphone donde guardabas datos. O sea, en realidad el objeto estaba diseñado para ser un asistente de información, si lo queremos ver así, claro, si le queremos dar esta claro. agencia. Entonces el Y ahora objeto se ha estaba convertido en un diseñado, símbolo. en un símbolo. Claro, el problema está que ese símbolo no responde a lo que el objeto fue hecho en un inicio. No, 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 Entonces, el totalmente. problema está, ¿bajo qué premisa es que se ha cambiado esa visión? O se ha cambiado esa utilidad. No digo que hay que regresar a los quipus, pero sí entender de que eso fue impuesto por otros grupos. Esta visión de que, no, esto es cultural, o esto es patrimonial, no lo puedes tocar, ¿no? Y es otra broma que hacemos en la carrera ahora es, tranquilamente los guacorretratos mochicas son los selfies de esa época. O sea, si tú rompes Es un verdad. guacorretrato en esa época, decías, oye, me voy a hacer otra cultura, me voy a hacer otro selfie, pues, ¿no? Claro. No me gusta este. ¡Pra! Al piso ahí. Exactamente, exactamente. Es como borrar una foto. Es lo Claro, es mismo. verdad, es verdad. Solo que Oye, ahora tiene esta carga cultural. pero eso que dices, por ejemplo, de los quipus, que claro, una nueva cultura vino e impuso diciendo esto ya no sirve, usemos esto. Básicamente pasa con todas las revoluciones tecnológicas, ¿cierto? Uh Algo -huh. que hemos sabido siempre también es que el diseño, quieras o no, se quiera o no, siempre va en función o va a estar un pasito detrás de la tecnología porque depende de la tecnología para poder, digamos, desarrollarse y seguir evolucionando. Y alucina que eso está cambiando también en esa línea, porque estamos pensando, ya, pero ¿cómo tiene que ser esa tecnología? ¿O qué consideraciones tiene que tener la tecnología que queremos proponer? Por ejemplo, te quería preguntar, ¿qué está pasando ahora en el mundo del diseño industrial con respecto a esta nueva revolución industrial, digamos, de la inteligencia artificial? O sea, Uh -huh. ¿cómo entra ahí a jugar el papel de diseñador frente a este nuevo mundo de posibilidades que a veces son Alucina muy que locas es a lo veces? caso. Es lo caso, Es, como tú has dicho. Y es increíble porque en realidad, y ahí sobre todo es mucha gente piensa que va a quitar chambas, bueno, o va siempre va a pasar eso, siempre siempre va va a a pasar pasar. eso. Sí, Siempre, y es un fenómeno que pasa desde el inicio, de hace 3000 años. En realidad, ahí te puedo contar una sí, anécdota bien divertida. Que es que en realidad para los creadores, yo creo que es un momento muy clave para entender el criterio con el que nosotros decimos que creamos. Porque, ojo, a ver, ¿por qué? Porque para el diseño, sobre todo para el diseño industrial, es muy fácil ahora poder pedirle a un alumno, a un profesional, lánzame ideas o lanza bocetos. Pero es el claro, criterio del diseñador el decir por qué unos sí y por qué otros no. ok, sí, Entonces partimos de la idea de que no estamos enseñando solamente ahora a personas que tienen una capacidad técnica de hacer cosas o de proponer cosas, sino que estamos haciendo personas o estamos formando personas o debemos formar personas que tienen el criterio de poder escoger cuál es aquello que funciona mejor. Por eso es que a un alumno le podemos pedir ahora,
lánzame de una semana a otra 100 bocetos. Sí, o sea, 100 bocetos le podemos pedir, te no maleas digo mucho. no digo que lo hagan, o sea, pero sí puede, por ejemplo, pásalo por Midjourney, pásalo por Ya, ya, Stable ya, Diffusion, lánzame 100 ideas de algo y tú vas escogiendo qué puede funcionar y qué no. claro, Y eso es que hablamos de lo tangible, o propuestas que van con lo visual. Si vamos incluso con estas nuevas definiciones del diseño y lo industrial, podemos pensar incluso de, oye, pero ¿qué pasa cuando hablamos de una política pública? ¿Qué pasa cuando hablamos de educación? ¿Qué pasa cuando hablamos de minería? ¿Qué pasa cuando hablamos con comunidades, de cultura, ¿no? claro, cosas más intangibles quizás. O sea, hablando de materia, ¿no? Exactamente. Sí, 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 Exactamente. Pero que igual tiene la pertinencia de pensar para quién va esto, sí. por qué se hace esto, cuál es el proceso de esto, que es un proceso que nuevamente es diseñado, solo que le ponemos la palabra diseñado porque ya tenemos esta definición desde el Claro, siglo XIX. claro, claro, claro. Pero no quita que los incas o que otras comunidades antiguas, incluso desde el sur, hacían cosas que no fueran diseñadas. O sea, las líneas de Nazca están pensadas para que sean vistas de tal manera, o sea, están diseñadas como tal. Sí. Solo que no, solo que no siguen una palabra de diseño, siguen otra cosa. O, por ejemplo, los andenes siguen otra manera de diseñar, solo que escapan la palabra diseño. Ay, perdón. Sí, sí, totalmente. Oye, ahora que decías esto de por qué las cosas están diseñadas para tal forma, te quería preguntar también, ya para terminar un poquito este asunto de cómo fue tu experiencia en la universidad. Cuando terminaste la carrera, ¿era un poco lo que esperabas estudiar? O sea, mejor dicho, ¿esperabas cruzarte con ese tipo de cosas, ese tipo de conocimientos, de personas, de retos, de exigencias? Eh, Creo que es mitad mitad, o sea, una parte creo que te sientes preparado y a la vez no preparado Ya, para retos, pero a la vez es como que, ok, ¿qué es lo que también sentirte seguro de lo que ya sabes, ¿no? Y decir, ok, ¿cómo puedo entrar a a estas nuevas experiencias o estos nuevos retos? Y para mí era un mundo, o sea, investigación pura y dura en esa época y robótica en esa época era como que, ¿qué es esto? ¿No? O sea, sí. pero me interesa. Eso que dices también sobre la robótica te quería preguntar. ¿Dónde lo estudiaste? ¿Me dijiste en Holanda? No, robótica lo aprendí en la vida. Ah, pensé que habías estudiado eso. No, 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 no. Man, ya. No, no, no. En realidad, mi tema de ¿Y cómo cultura así te metiste en se eso? da fue después de la chamba, de estos 3 meses, de estas 3 semanas de que estuve en una empresa y renuncié, justo vino un Ya, pata de Japón, un profesor que había estudiado robótica y que él había sido expuesto a esta relación de por qué existen diseñadores en robótica. ok. Y él vio como que, oye, acá qué chévere, ¿no? Que hay una facultad de arte y también hacen diseño industrial o eso. A ver, me contacto con alguien y de entre boca a boca llegó mi nombre y me dijo, oye, ¿qué reunirnos un día para conversar? Y él dijo, mira, estamos conversando sobre el tema de robótica, sobre el tema de la pertinencia de pensar en las personas cuando hablamos de robótica, Ya, que a nivel tradicional esa visión era completamente nueva. A nivel tradicional, porque habían círculos donde sí está aplicado esto, pero conversando con él y entendiendo que había como que ciertas preguntas más allá de simplemente decir hay que hacer robots, ya. él dijo, ¿no quieres hacer investigación? Y yo dije, nunca he hecho, pero a ver, pues, ¿no? ¿Qué fluye? A ver qué pasa. Y esa fue el primer proyecto fue hacer un dron impreso en 3D en ese momento, que era como que wow, la novedad, pero que tuviera algo que pudiera permitir interactuar con las personas más allá de verlo, sino generar emociones. Y eso fue durante los primeros 9 meses. Y esos 9 meses, luego de ese trabajo, se convirtieron en 4 años de chamba Man, en ya. investigación. Alucina. O sea, Y ahí pero, fue que voy a la maestría. ya. O sea, pero, y dices, cada año, o sea, la investigación te tomó 4 años o dentro de esos 4 años hiciste varios proyectos de investigación sobre robótica. Hice varios proyectos. Man, O ya. sea, el primero fue, digamos que, regresando un poco a incluso lo que pensamos de diseño industrial, ¿no? De hacer muebles, hacer Claro, carros, lo hacer tradicional. Ya, ya. lo que sea. Mi chamba se convirtió en, ok, voy a hacer algo que sirva para generar los productos de investigación. Mi producto era generar investigación o Man, generar ya. estas plataformas donde podemos investigar algo. O sea, un robot Y que así fue venga y te da el libro ahí como que investiga, mira. exactamente. Y era cómo le está dando el libro, qué pasa con la persona, qué está aprendiendo o cómo recibe la persona el libro, con miedo, Man, ya. y le hicimos un androide para biblioteca, bueno, no un androide, un robot humanoide para biblioteca, que fue uno de los últimos proyectos que hice en robótica.
Pero, por ejemplo, la idea de, ok, ¿cómo jugamos con el movimiento del brazo? ¿Cómo jugamos con el movimiento de la cabeza? ¿Cómo queremos que la gente mire a la persona? O mire al ¿Y, robot. ¿Y y cómo dónde queremos están que el esas robot parezca que cosas? está ¿En mirando? Japón? No, están en la católica, están por, ya han sido cachivacheadas, ya han sido reestructuradas. O Man, ya sea, no pero tenía idea. la investigación está en todas partes. O sea, ya está Ya, en papers, en artículos académicos, qué que bueno. también fue algo nuevo para mí. Escribir fue completamente horrible porque no estás acostumbrado o no estábamos acostumbrados a escribir. Ahora ya lo tenemos como Sí, tienen que sí, escribir, sí, chicos. sí. Es verdad, Y es de verdad. manera formal, académica. Claro, técnica, Pero ¿no? ahí, claro, o sea, hablar con que se entienda tu idea lo más efectivo posible. Un poco regresamos al mínimo esfuerzo, máximo Claro. impacto, ¿no? O sea, ideas que vendan y regresamos a esa efectividad del diseño. O sea, hablamos de cómo en realidad tus decisiones de diseño afectan incluso cómo escribes. El valor de la palabra, un poco regreso a eso, ¿no? Man, ya, qué interesante. Y en ese sentido, por ejemplo, acá en el Perú, o sea, a ver, tú has hecho estos proyectos de investigación, ¿no? Pero acá en el Perú, ¿cómo se aplica ¿En qué campo se aplica, por ejemplo, la robótica? En robótica en realidad, bueno, está la parte de robótica e investigación, pero también, por ejemplo, robótica entra en minería, bastante en minería. Incluso una startup que es Tumi Robotics. Ellos lo que hacen es, mandan un carrito robótico, o sea, está ya automatizado, lo ponen en la tubería y que va escaneando el interior de la tubería para ver dónde hay posibles fracturas, Man, ya. en las soldaduras, en O todo eso. sea, eso, antes de seguir con esta explicación, haciendo un Uh paréntesis, -huh. entendemos como robótica a cualquier, digamos, artefacto que sea automatizado, ¿cierto? Que sirva para Sí, una función. No es que va a haber un robot así como sí, que, como si Citripio que te va a estar hablando como, claro, ya, ok, exactamente, ¿no? O sea, entendemos robótica como esto, algo que yo no tengo que apretar botones para que haga algo, sino más bien correcto, tengo que pensar en estímulos. ya, ok, ok, Uh ok, -huh. ok, ok. Man, Sí, sí. ya. O sea, es algo que ya está preparado para recibir estímulos. Y un poco ya para cerrar este asunto de la robótica, y acá en el Perú, por ejemplo, ¿hay chamba para eso? O sea, además de que hagas investigación, ¿no? O sea, si eres Yo diseñador creo, con especialidad en robótica, acá en Perú podrías hacer algo. yo creo que sí y no. O sea, si esperas encontrarte chamba, o sea, empresas grandes que hagan eso, Ya, no vas a encontrar. No, obviamente no vas a encontrar. En realidad, para eso te vas a otras partes. Pero si tienes ese conocimiento y ves una oportunidad, se puede generar, por ejemplo, startups. Justo lo que te digo, ¿no? o sea, puedes demostrar, Eh, digamos, que es factible hacerlo. exactamente, Ya, exactamente, es factible. Es man, ya. factible hacerlo. Y es ahí donde viene todo el tema de, ok, ¿cómo puedo generar con esto una empresa? ¿Cómo puedo generar un levantamiento de capital? ¿Cómo puedo generar realmente, y también entender, ¿no? Cuáles son los límites y las oportunidades que tenemos, ¿no? O sea, Claro. y sobre todo se ha romantizado mucho la idea del emprendedor en el Perú, pero hasta cierto punto Uf, esa dímelo, romantización amigo. es válida. Sí, o sea, eso de ponte la camiseta, échale ganas, es como que ya, sí, pero Sí, realmente cuál es el costo, ¿no? o sea, tiene sus cositas, pues, ¿no? Pero es verdad, a Sí, mí, mira, yo que te lo he dicho, te lo digo así de primera mano, o sea, mi experiencia. O sea, es, yo creo que no es para todos, primero. O sea, no todo el mundo tiene la capacidad, la paciencia, la manera de entender la vida para tener tu propio proyecto, ¿sí? Y nuevamente, así como estudiar diseño hay que estar medianamente tronado para hacer tu propio proyecto, ¿no? Porque conlleva muchas cosas, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho riesgo también. No toda la gente tolera el riesgo de la misma forma. Eso está clarísimo. ujú, Pero si puedes hacerlo, si alguien tiene la capacidad de hacerlo, hágalo, porque es una experiencia maravillosa. Te hace crecer como persona de una forma que no alucinas, no te imaginas. Es increíble. No me imagino que un proyecto de robótica debe ser algo menor, ¿no? alucina que para mí, y esto ya lo hablo un poco ya como profesor, un ejercicio de robótica es quizá uno de los ejercicios más completos que puede tener un alumno de diseño. Man, Es uno de ya. los más completos. ¿Por qué? Y sobre todo cuando es robótica social. Porque no solamente estás pensando en la parte técnica, que sabes que no tienes que resolver hasta cierto punto, hasta el detalle mínimo, porque para eso está la ingeniería, Claro, sino también tienes que saber un poco lo que te decía, ¿no? Cómo va a recibir la persona la interacción con este robot, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y es ahí un poco la pertinencia o la ventaja de pensar desde el diseño sobre robótica, que es, yo no estoy pensando qué tipo de motor quiero usar, yo estoy pensando qué movimiento quiero lograr primero y después pienso el motor que me puede ayudar a eso. claro, claro. O sea,
¿Por qué? Porque pienso más en el momento de la interacción entre la persona y el robot, antes que decir, no, técnicamente solo puedo usar este motor. No, no, ese es justo la gran ventaja que tenemos desde el diseño de pensarlo así, porque pensamos justamente en el diseño como un acto humano. Es un acto humano que va a pasar de todas maneras, aunque ni siquiera digas que eres diseñador, vas a hacer eso, Claro. ¿no? Incluso el acto de diseñar es un acto muy humano. Sí, y eso también creo que se soporta un poco por el concepto este, ¿no? De la forma acompaña a la función y lógicamente después la parte técnico-práctica acompaña a la forma, ¿no? Porque, Ujú. o sea, idealmente debería pasar así. De ahí viene siempre ingeniería y te dice, no, mira, esto tiene que ir a la mitad y te mochan el presupuesto y claro. Y alucina que ahí podemos decir, la forma, yo soy la idea de que la función complementa la forma y la forma complementa la función, porque al final es el contexto el que te va a decir qué tienes que hacer. Sí, Y el contexto totalmente. no solamente es el contexto de el entorno donde vas a diseñar ese algo, sino también cuánta plata tengo para hacer ese algo, Claro, ¿no? a eso O iba con sea, el asunto del presupuesto, importante ujú. eso siempre, ¿no? No Sí, puedes sí, hacer sí. cualquier cosa porque si no te van a decir, oye, hijito, no alcanza, no Sí, alcanza tanto, no lo que es. Sí, es normal, es alucina, normal. es tal cual. Oye, y el otro día también me estabas contando que tú paraste de hacer esto cuando comenzó la pandemia, ¿cierto? ¿Fue así? No, en realidad fue tipo en 2017, 18 por ahí, yo me voy, 2018 ya oficialmente, yo decido, ¿sabes qué? No, ya fue, Ya ya basta con los Perú, robots. tontamente, Ya. sí, tontamente decía en un principio, al menos más que los robots decía, Perú no tiene nada que ofrecerme en ese momento, más pavo. Pero ¿por qué? Si Que creo que es un momento de tu vida que te diste cuenta que quizás necesitabas algo nuevo, exactamente, ¿no? ¿no? En Algo ese diferente. momento, ahora puedo hacer perspectiva y decirme pavo, ¿no? Pero en ese momento era como que, sí, no tiene nada que ofrecerme, ya he hecho todo lo que quería hacer y decido ya en ese momento, ¿sabes qué? Me voy a ir del país, ¿no? Me voy a otro lado, voy a ver qué onda y postulé a maestrías y en eso me voy a vivir a Holanda, Países Bajos. Holanda en Países Bajos. Sí, sí. Aprovecho también en hacer la maestría. Ya. Y me quedé 4 años, casi 4 años, 3 años y medio por ahí, 2 años haciendo la maestría, un año y extra lo que seguía trabajando como investigador. Y en ese proceso fue cuando me di cuenta, oye, tal vez la robótica no era lo mío. O sea, no en el sentido de que no me gusta hacer robótica, sino que tal vez lo que realmente me gustaba era pensar el por qué hay que hacer un robot. Y ese por qué hay que meter diseño fue lo que me hizo pensar en, fácil es más pensar en diseño y cómo hacemos diseño más que el hacer robot como tal. Claro, 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 claro. O Y sea, eso fue donde hizo la transición. Ujú. al final el robot es un elemento que te ayuda a solucionar algo. O sea, a eso Es es una lo. excusa, Exacto, incluso, exacto, exacto. ¿no? Toda propuesta de diseño al final es una excusa para algo más, o debería serlo. O sea, si pensamos en Sí, el diseño como fin propio, ya no es diseño, es cualquier otra cosa. Eh, claro, al y, a, final y a los... es reorganizar unas ideas, ¿no? Y darle un Ujú, sentido más lógico y lógicamente más eficiente, ¿no? Que sirva para algo. exacto. Pero sobre todo que, Ujú, más que sirva para algo que solucione algo, que satisfaga una necesidad. Porque también hay muchas cosas diseñadas que simplemente, claro, como tú decías, ¿no? El claro, diseño es un producto del capitalismo. Hay gente que diseña cosas simplemente para hacer más cosas que no necesita, pero están ahí. claro. Sí, sí, sí. Y es ahí donde hablamos justamente de un buen diseño y un real diseño, un diseño real, ¿no? O sea, realmente cómo estás pensando las cosas, o sea, qué tienes en la cabeza. Y ahí fue cuando me di cuenta, oye, ¿y si agarro cultura? Porque de casualidad, en Holanda, bueno, como toda la gente, o Países Bajos, toda la gente que sale de Perú y tiene la carga cultural de cocinar, me gustó, aprendí a cocinar hacia la buena y a la mala, Ya. y me iba bien, me fue muy bien. O sea, toda la gente me decía, ¿por qué no quedas haciéndote un restaurante? ¿No? O sea, todo el mundo me Qué decía fácil. eso. Qué fácil, Puta madre, sí, tener un sí, restaurante es una locura. alucina. No, y obviamente yo no quería, pero sí me pareció interesante, por ejemplo, el tema de, ok, entonces puedo ver muchas similitudes entre la cocina y el diseño y la cultura dentro o albergando al diseño, ¿no? Y ahí Sí, fue cuando cambió totalmente toda mi visión. Y ¿sabes? dije, tal vez ya no es tanto la robótica lo que quiero, sino más bien es tema con diseño y cultura lo que Sí, quiero. ¿sabes? O sea, no sé si sabes, pero yo cocino, yo aprendí a cocinar a los 7 años y se me da bien, o sea, sí, siempre cocino. Y me pasó que creo que todavía no vivía acá en Colán. Fue antes, de hecho fue antes de la pandemia, me acuerdo, que vinimos acá un verano también y conocí a un señor, amigo de los papás de Lucía, que es filósofo.
Y me Ujú. acuerdo que, no me acuerdo qué hice de almuerzo, pero estaba buenazo. Y me decía, oye, ¿tú cocinas? Puta, sí, cocino de vez en cuando. Y me decía, ¿y qué haces? Le di cuenta que yo era diseñador. Y me dijo, mira, hay una relación directa entre diseñar y cocinar. O sea, cocinar es una de las cosas más, desde mi punto de vista, esenciales, para mí es uno de los pilares esenciales de toda sociedad, de una civilización. Lógicamente, gracias a distintas, digamos, contextos, distintos cambios en la evolución de la sociedad moderna, gracias a los franceses también que existe la gastronomía, han habido muchas alteraciones de esta cuestión muy básica que es alimentarse, o sea, comer para alimentarse, a, digamos, comer para deleitarse, o sea, disfrutar de la comida de otra forma, entender la comida de otra forma, entender los alimentos de otra forma. La cocina es un poco eso, ¿no? Entonces, nuevamente, volviendo a la premisa, ¿no? Que diseñar es básicamente reordenar unas ideas para lograr un fin de la manera más eficiente posible. Cocinar es básicamente eso, o sea, sí, no, pero si lo ves del lado amable, es lo mismo. Sí, y hay algo muy, muy bonito que se puede también inferir en base a lo que tú cuentas, y sobre todo con esa anécdota que estás contando, Sí, sí, es chévere. que diseñas o cocinas para otras personas. Sí, Y es algo que también es muy importante. Y es algo que le decimos a los chicos también con furia, es, tú no diseñas para ti mismo. no, Porque si diseñas para ti mismo, no es diseño, es arte. sí. Y sabes, a mí me pasa, por ejemplo, cuando cocino, que a mí me gusta cocinar para otros. O sea, no es que estoy todos los días invitándole almuerzos a la gente. Ojo. Pero, por ejemplo, a Lucía le cocino feliz de la vida, le cocino a mis papás. O sea, la gente cuando digo, ok, yo cocino, tal lo hago con un cariño y una dedicación. Pero si estoy yo solo, puta, me como un hot dog con arroz y cualquier huevada, o Obviamente, sea, yo también hago me como atún, una, atún una con palta pan, sola, atún y arroz. sí, Claro, cualquier huevada. O un claro, bowl de cereal. claro. No me hago Pero es, bolas. Pero cuando hay que pero es cocinar, justamente hay que ahí. hacerlo bien. Es que ahí está, esto que es lo último que has dicho, cuando hay que cocinar hay que hacerlo Sí, bien. Cuando hay que diseñar hay que hacerlo sí, bien. sí, ¿Por sí. qué? Porque lo estás haciendo para otras personas. Sí, Lo estás correcto. haciendo para alguien más. Y eso es justamente una de las premisas que se piensa ahora en diseño, es tú diseñas en proyección a beneficio de otras personas. Sí, y Tú ahora, no diseñas perdón, para no, ti. termina. Ya, ok, y ahora, sobre eso te quería preguntar algo que no tenía pensado preguntarte, pero ya que estamos hablando de la cocina, que es igual lo que decíamos, ¿no? Es un proceso de diseño para satisfacer una necesidad. ¿Por qué crees que la gente, ojo, esto se lo he preguntado a varias personas, ¿no? ¿Por qué crees que la gente se preocupa tanto hoy en día de qué es lo que come, pero no de disfrutar lo que come? O sea, justo ayer hablábamos un poco acá con la gente de típica, ¿no? Que alguien va a un restaurante, pide algo y está como un pelotudo ahí tomándole fotos. O sea, a mí me parece una huevada. Si te gusta hacerlo, que estás viendo esto, no te estoy juzgando, pero a mí me parece una huevada. Si vas a comer, come. Esto, aparte, le tomas foto y nunca más ves esa foto. O sea, se hace agua y está ahí ocupando espacio en la nube y nunca más la ves. Entonces, y también pasa mucho que la gente pide algo y de tres palazos se acabó el plato y es como, desde mi punto de vista, no es como se debería disfrutar la comida. Si para ti es así, pues bacán, no pasa nada. Normalmente no estoy juzgando y no me voy a meter en esos asuntos. Pero ¿qué te parece este asunto? ¿Por qué crees que pasa un poco eso, no? Es un poco igual el efecto, ¿no? Del diseño, cómo responde la sociedad, cómo responde el usuario frente a un diseño que si está muy bien diseñado es como ¿Sabes qué pasa? queda un poco en el aire. Creo que es porque también estamos en un proceso de realmente por qué comemos, ¿no? O sea, un por qué, o También, sea, para qué. Y, y en ese proceso de la formación de la respuesta es donde entran varios estímulos que pueden decirte, no, es que tienes que comer por esto, tienes que comer por esto otro, incluso mira, esto no es crítica hacia la comunidad vegana, ¿ya? dale Pero nomás, hay algo dale, que, dale. ya, pero esta premisa es interesante porque la gente alrededor del mundo come ciertos alimentos Ajá, que son de otras partes del mundo. ¿Eso qué sí, pasa significa? mucho, sí, sí. Es una premisa muy, 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 muy simple. Partimos de esta realidad muy simple. Pero ¿eso qué significa? Que hoy en día, para satisfacer esa demanda, tú estás depredando Correcto. áreas para poder cumplir esa necesidad. Y ahí te hace la pregunta, pero ¿cuál es la razón de ser de que esta gente consuma algo que no es de su... Exactamente. El money. ¿Cuál es la razón de gente? ¿Por qué? Porque no deberían, por ejemplo, algo que me dejó sorprendido.
La gente de Países Bajos, en teoría, no deberían de comer papa O mango. o mango. No deberían de comer eso. Porque eso no crece, y todavía ni siquiera crece en temporadas. Estamos en este momento de incluso vender la soya o la quinoa. Este, son productos que en realidad son tan propios de un lugar que debería, yo en mi opinión, debería respetarse esos ciclos incluso con la naturaleza, Sí. al punto en la cual es, oye, por esta temporada no comas esto. Sí, o sea, a ver, si todo el mundo pensara de esa forma sería hermoso, ¿no? Pero también pasa mucho, nuevamente volviendo a la premisa esta de que el diseño es el hijo del capitalismo. ¿Por qué la gente hace esas cosas? O sea, ¿por qué por ejemplo, porque alguien de Holanda puede comerse un mango de acá, de Perú, de Brasil? Es porque se puede, pues, ¿no? Claro. Y Porque se ahí puede porque justo quiere, ahí, exacto. La y tecnología lo ahí, permite, la ahí tecnología lo entramos a un permite, punto bien bacán, la tecnología lo permite, y entramos a exacto. un punto bien bacán de lo que es el diseño, el pensamiento de diseño hoy en día, que es, hay dos tipos de diseño en el mundo, si lo queremos ver así. ¿Ya? El diseño afirmativo, que es el diseño que perpetúa el status quo, no Ok, importa cuál sea. Eso sí, como concepto existe, es el diseño afirmativo, que es el diseño que no necesariamente es culpa de los diseñadores, pero sí el sistema en el que estamos. No quiero tampoco sonar como que antisistema con no, 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 esto, no, no. en parte sí, en Más parte bien, no, o sea, yo te pero entiendo, pero quizás alguien que nos está escuchando no. Danos un ejemplo de eso, por favor. el diseño afirmativo es, por ejemplo, decir que todo lo que es peruano tiene que ser tipo el estereotipo de la imagen Ya, que consumimos. ok. O sea, perpetúa un status quo. O decir, no, todo diseñador industrial tiene que aprender solamente o sabe trabajar madera o metal. Claro. O O que el sea, diseñador gráfico solo sabe hacer imágenes, claro, o ¿no? los diseñadores industriales se tienen que vestir de negro. Bien ahí, ¿ah? Exactamente, no, obviamente. Eh, que es más fácil, pues. Eh, pero ese tipo, ¿no? Ese tipo de acciones o Sí, dinámicas sí, sí, sí. que perpetúan un status quo, ¿no? O que eh, hay que, o cuando estereotipos de Perú, estereotipos de otra parte, o dinámicas de otra parte, ¿no? Correcto. Incluso podemos ir a ejemplos muy fuertes, como decir, como se pensaba antes en los 50, 40, ¿no? La mujer tiene que estar en la cocina, Pero ¿no? digamos, esa perpetuación del status quo no responde a nuevamente un símbolo cultural, Es que ahí que regresamos nuevamente. es un círculo Regresamos vicioso. a... Es un círculo vicioso. Y ahí es En todo donde caso se es una espiral, propone, ¿no? Porque igual va evolucionando. Es una es una espiral espiral que viciosa. evoluciona justamente. Por ejemplo, cuando esta premisa, ¿no? De esta idea de las mujeres en la cocina, tenemos toda la gráfica de las Sí, publicidades que perpetuaban esa imagen, o sea, que perpetuaban esa figura, ¿no? Y tenemos a diseñadores que en esa época, lamentablemente, tal vez por N factores, y tampoco no es por excusarlos, pero tampoco no por incriminarlos, al final eran parte de ese sistema que afirmaba eso, esa premisa. Ahí es donde surge una figura que hay algunos diseñadores o filósofos alrededor de diseño que dicen, hay que proponer entonces el diseño crítico, ser críticos desde el acto de diseñar. Y ellos decían, pero acá hay algo muy chistoso, el diseño, si está pensado, de lo que hablamos, para beneficiar a las claro. personas, ya debería ser crítico por naturaleza. Entonces ellos decían, entonces el diseño crítico es una tautología, es algo que debería ser evidente y obvio. El diseño es, del diseño crítico es justamente es una tautología, pero es una tautología necesaria, Claro. mientras exista el diseño crítico. Por eso es que existen todas estas figuras en la historia Uf. de, sí, de esta crítica al diseño, de Ahorita esta hay crítica, gente, pero desde el mismo diseño. había un bajón ahorita en la audiencia, pero tremenda. O sea, la gente se iba a saltar ahí del puente. Sí. Qué No, y loco. eso es lo que es que es eso, o sea, el diseño crítico, así como cuando se habla del diseño social, el diseño tiene que ser social Ajá. por naturaleza, porque tomamos el ejemplo del cocinar, cocinas Correcto. para otros. Correcto. Y el diseño, y eso es algo que creo que llegamos a hablar, el diseño es un acto político, el diseño es un acto para otros. El diseño es política, hecha tangible, que es uno de mis profesores en Holanda me lo dijo, Roy Bendor, que es filósofo. Él dijo, el diseño es la política hecha tangible. Entonces es qué políticas tu país o tu región promueve y cómo los diseñadores reaccionan a eso. Uf. Iba a decir una broma muy estúpida, pero Dale. mejor no, no, mejor no la digo.
No, Man, es que ya, incluso ya. y ahí justo retomo porque creo que ya sé por dónde va la broma. Eh, pero ahí es donde surge justo, él vivió en Perú, este filósofo, este profesor Ah, mío man, vivió en ya. Perú, y él dijo, yo estuve en Lima y estuve en Cusco. Ya. Lima la odié, Cusco la amé, pero es la típica. Pero me dijo, Ah, piensa en que tu sociedad es una sociedad reactiva, es una sociedad que espera que pase el choque, que pase el accidente de tránsito, que pase el huaigo, que pase la tragedia, para recién ahí proponer soluciones. sí. Es que eso también Y ahí es tiene que ver. donde Perdón, dime. no, y ahí es donde él menciona, ¿no? ¿Por qué otras sociedades funcionan de otra manera? Porque son sociedades proactivas, o sea, se Bueno, anticipan. Claro, y ahí es donde, incluso cuando él me decía, y él me dijo algo que me dejó idiota cuando me lo dijo, te apuesto que diseño te lo han enseñado como ese tema que es para poder resolver problemas. sí, exacto. Y claro, dice, ahí está el problema. El problema mismo es que a ti te enseñaron diseño para que pienses que solamente puedes resolver problemas. O sea, tiene que pasar el problema para que recién existas Uf, qué dilema como moral, diseñador. ¿ah? Nos hemos metido ahorita el hecho Alucina. de un dilema moral, pero Sí, sí, terrible. sí. Y es fuerte, porque él decía, pero piensa que también se puede diseñar sobre las oportunidades. O sea, ya no solamente pienses en problemas, sino piensa en una oportunidad que puede surgir como un problema o que se puede plantear como un problema. Pero también puede haber el principio de cómo esto puede ser mejor, incluso cuando no hay necesidad de que sea mejor. Y Pero, es pero debatible. y con esa premisa de diseñar bajo, o sea, como una oportunidad, al hacerlo, nuevamente estás entrando en un contexto determinado, con una idea nueva, con una propuesta nueva, que no necesariamente es para satisfacer una necesidad o una problemática, pero como impacto colateral estás creando necesidad en los nuevos usuarios. Es nuevamente Es lo que ahí viene el mismo. criterio del diseñador. Es que ahí regresamos al criterio del diseñador. Realmente hasta qué punto la oportunidad es completamente sustentable y Ya, sostenible. Es algo que ahora ya nos cuestionamos. O sea, ¿cuán sostenible realmente es una solución o una propuesta de diseño? ok, ok. Y ahí regreso a algo que tú dijiste que me parece clave, que es realmente solamente haces por hacer, ¿no? Y es realmente piensa por qué haces, ¿no? Y ahí es donde regresamos justo a por qué ahora pensamos en cómo hacemos diseño y por qué hacemos diseño, Ya. que es lo que viene a ser la teoría del diseño. Ok. Bueno, volviendo un poco a esto que decías, ¿no? Que le enseñan esto a la gente. Nos fuimos en floro, nos No, fuimos no, en no, floro, para sorry. nada, para nada. Esto creo que es el cimiento de lo que se viene ahorita. Agárrense donde pueda, gente, pero agárrense. Que te preguntaba un poco esto de la pandemia porque creo que te entendí mal. Después de eso que te vas, estudias la especialidad eh, y después de cuánto tiempo, ¿tú pasaste la pandemia allá? ¿La pasaste acá en Perú? No, pasé parte de la pandemia allá y después vine Ya. para acá. Y ahí cuando terminas Sí, sí. esa etapa es que te metes a la universidad. Regreso a la universidad. Ya. Antes entré como investigador y de ahí regreso primero como profesor y a los meses me dan la dirección. Ya. O sea, primero, ¿cómo es eso de que entras como investigador? O sea, eres Cuando egresé, cuando terminé la carrera y me metí con este pata a chambear en esto de en robótica, japonés, ¿ya? estaba como investigador. Ok. Ah, ok, ya. Claro, estuve como Y, investigador haciendo todas las publicaciones, bla, bla. y cuando comienzas, ¿en qué función tenías? ¿Eras profesor de diseño nada más? O sea, digo nada más Es, como, es que puedes hacer muchas cosas más, ¿no? O sea, claro, o sea, estaba como docente, ¿no? ya, Pero en el ok. proceso entre abril y mayo fue cuando el anterior, bueno, en esa época se decía coordinador, el último coordinador de la carrera se muda o ya planeaba irse del país y se convocan elecciones como que quién podría ser, ¿no? Para proponérselo a la facultad. ¿Y por qué te escogen a ti? Pura curiosidad. Porque por lo que pude leer o por lo que me contaron era porque habían ideas nuevas. Ya, O porque había tipo una propuesta o había algo que podía ser interesante ahí, ¿no? man, ya. Alguien que ya tiene una manera de pensar, alguien que tiene una postura, alguien que tiene, o que tiene una visión de cómo podría ser y que tenía la experiencia de afuera, porque está bien estudiar diseño en Latinoamérica, pero siempre creo que es bueno complementarlo con experiencias de vida de otras partes del mundo, ¿no? Claro. O Sí, sea, y creo que también importante, ¿no? Lo que me mencionabas el otro día que hablábamos, que como no mucha gente hace investigación aquí, creo que es un valor agregado importante, ¿no? Como se dice acá, ¿no? Un plus adicional. claro, claro, o sea, justo eso fue cuando vimos ahí los checks o cuando se vio en facultad los Ya. checks, es como que el plus de investigación. Tuvimos acá una pequeña feita. Hablabas eso, ¿no? Ujú. Que te escogen por el asunto académico y el soporte que tenías, ¿no? Como investigador. O sea, ya
no eras, digamos, tan nuevo como parte del equipo docente. Claro. Y, Era el... Dale, dale. no, no, o sea, y también por curiosidad, ya además de ti, entiendo que habían ya otros profesores jóvenes, ¿no es cierto? O sea, una nueva generación de profesores. Sí, había un proceso de recambio. Era un Ya, proceso de recambio. Y claro, yo entro en ese proceso de recambio, que todavía sí, ya estamos ya cerrando, por así decirlo, entre comillas, pero, pero igual hay todavía una propuesta, ¿no? Una propuesta de decir, integremos investigación, integremos justamente estas visiones, integremos algo que es muy, muy importante del coordinador anterior, que fue integremos un discurso, ¿no? Integremos una manera de pensar y también de decir sobre lo que hacemos diseño, ¿no? Ya no solamente era enseñar diseño por enseñar, claro. sino más era enseñarlo con un propósito, ¿no? ¿Qué quiero realmente con las personas? ¿Qué queremos que las personas que estudien logren eso? Eso te quería preguntar. ¿A ti te pasó, te sentiste alguna vez cuando eras alumno, cuando estabas estudiando la carrera, que sentía que eras, perdón, que sentías que lo que aprendías, lo que nos enseñaban, era muy como por default? O sea, que así como por Alucina que, no, inercia. sí, bastante, bastante, Yo bastante, sentía que sobre no, todo por, o sea, lo que veía de las promociones mayores y menores sentía que no había gran diferencia. O sea, no, y aparte era algo muy, muy, muy constante, claro, ¿no? como muy Era como que genérico. siempre el ejercicio de tal tipo siempre es acá, el ejercicio de este tipo siempre es acá, el ejercicio de esto siempre es acá, ¿no? Es como que, Quizás en los últimos 2 años que empezamos a agarrar un poco esto, ¿no? Gracias a Augusto, a Diego, otras personas que les nació este asunto de utilizar nueva tecnología, especialmente a Augusto, ¿no? Como que fue, ujú, mira, hay más cosas que se pueden hacer. Creo que estuvo claro. bien. Sí, tenía esa curiosidad. Oye, y bueno, ya pasas a ser director. Te quería preguntar así de curioso también, ¿eres el director más joven en la historia de la, Sí, soy el de la director especialidad? de la universidad, sí, soy el director más De la joven de la Católica. universidad. Qué cabrón, Sí, qué bien. ¿Y qué somos tal 52 directores. qué tal es trabajar en ese cargo, ¿no? Con tanta responsabilidad y en todo caso con No, tanta... y esto es algo que yo hablo, yo tranquilamente puedo hablar porque ya la gente sabe que soy muy, muy, muy efusivo en eso. Ya, Se sufre pero se goza constante. ok. Es un Sí, se me sufre pero se imagino. goza. Eh, Porque en realidad estás a disposición de otros y ok. estás a las expectativas de otras personas. O sea, es que claro, eres director, pero también sigues siendo profesor, o sea, sigues enseñando. No es que estás sentado en una especie de trono ahí, como que la gente te... Claro, y ahí viene lo interesante, porque incluso la chamba de director está en el medio entre la cancha de ser profesor y la Ya. parte ya más política, Claro, de tomar te debes decisiones, meter una burocracia, pero hermosa ahí en la universidad. de... Sí, 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 fuerte. Y ahí, claro, viene otra premisa. Así como yo estoy a disposición de todos, porque es qué contenidos hay que hacer, qué Correcto. norte o qué sur le proponemos a la carrera, qué le ofrecemos a los estudiantes, y todo acierto se celebra, pero todo error también Claro, se tiene que pagar. se se tiene que pagar, no pasa por caja, ¿no? O sea, y claro, a veces son cosas que ni siquiera son que puedes controlar. Son cosas que incluso a nivel estructural, a nivel de infraestructura, a nivel de Claro, académico, a nivel de todo eso, o sea, es muy política el chachamba, te lo pongo claro. así, es muy política. Es Quizás, como que alguien hizo algo y al final es como que, sí, pues, pero él está parte de la carrera, y es como, ¿quién dirige la carrera? sí. Ya yo, o sea, Quiz- ya, me tengo que ser responsable de algo que no sabía que tenía que hacerme responsable. Ahora que dices esto, que es muy político, quizás el impacto, por ejemplo, de ser el caso, ¿no? De algo muy negativo, se siente después de 2, 3 generaciones, ¿no? Como que has, Claro. has, has afectado negativamente a un grupo de personas considerable y recién ahí es como, oh, mira, esto no está bien y es una pena, ¿no? Y alucina que por eso también yo desde ya hace 8 meses, justo cayendo en la cuenta, yo ya voy a terapia por salud mental, justamente porque es trabajar con esta idea de tienes que aceptar cuándo es tu culpa, cuándo no es tu culpa, ¿no? Y realmente entender cuándo realmente es responsabilidad tuya y cuándo no es responsabilidad Ah, tuya. ya. Qué bueno Porque eso. sí, no, es que ha sido lo mejor que he podido decidir y hacer, ¿no? O sea, Oye, ¿y tú siendo director, incitas o incentivas a todos los profesores hagan lo mismo? O sea, lógicamente eh, en distintos niveles no todo el mundo lo necesita de la misma forma, pero creo claro, que está bueno, ¿no? O sea, tener que lidiar con tantas personas, con tantas ideas,
con tanto ir y venir de todo, pues, ¿no? Debe ser agotador. Si para un alumno es agotador, un profesor debe ser Claro. letal. Y es donde justo te ayuda a saber, ok, hasta qué punto puedo hacer cosas, hasta qué punto tengo que aceptar que tal vez no todo lo que yo quisiera hacer lo hago. Ya, ok, Em, ok, ok, ok. Afortunadamente, entré en un momento bastante de cambio a nivel institucional, a nivel SUNEDU, a nivel de nuevas políticas, a nivel de todas estos cambios que se dieron tanto a nivel político, país, como a nivel interno de la universidad con nuevas políticas de flexibilización de cosas que me permitieron proponer casi 55 cambios, o incluso creo que más, en toda la malla, porque toda mi experiencia, desde que egresamos, toda la experiencia desde la investigación, O desde sea, estar afuera del país, has desde llegado saber a abrir cocinar, ventanas, sacudir los manteles y todo. un poco así, pero sabiendo también qué tenía, ¿no? O sea, no es Ya, simplemente se van, o sea, no, una típica, ¿no? Que uno pa' puede pensar afuera, como pa' afuera. estudiante que todos se van afuera, pero al final es, no puedes hacer eso, No, ¿no? Y es, ok, entonces, ¿cómo voy estructurando todo para generar este cambio, esta visión que uno puede tener, claro. pero sabiendo de manera consecuente cómo poder hacerla sin también cambiar todo de la noche a la mañana? O sea, no es patear el tablero, sino tal vez es empezar a girarlo un No, poco a poco. y además que también no sería sensato hacerlo, ¿no? Porque después, ¿de dónde sacas recursos? El problema sería mucho más grande. Ujú. También, así, con nada estructurado, es difícil que alguien se sume al proyecto, o sea, tendría que ser demasiado hincha o como Claro. confiar muy a ciegas de eso, y es muy difícil, ¿no? Sobre todo en una situación como esta, que es propiamente una carrera de una universidad tan grande y una organización tan compleja como es la Universidad Católica. Claro, y pensar al final de que tú puedes proponer toda esa visión, pero tienes que saber que estás proponiendo como el exalumno, Claro, que justamente lo que decíamos, ¿no? Que es lo que no aprendí, y ponerte la línea de, ok, esto poco a poco para los alumnos a los que tú te debes. qué bonito eso, ¿ah? Me gusta, qué Porque es bonito. que en realidad es un trabajo de servicio, es un trabajo de diseñarles una propuesta académica Claro, con todas las personas, con todo el equipo, ¿no? Es quiénes van, quiénes no van, por qué, qué se está empeñando acá, qué ya. proyectos hay, qué oportunidades hay, ¿no? Y esto Es que eso. decías de los cambios que han hecho, ¿cuál consideras tú, sí, bueno, si puedes juntarlo también, ¿no? ¿Cuál consideras tú que es el cambio más notable que ha habido hoy por hoy en la, digamos, en toda la estructura de la especialidad, de la carrera de diseño industrial? Creo que hay dos cambios de los que sí me siento contento. La primera es el decirles, la primera y la más importante en realidad, que lo que quiero empezar, Ya, es decirle a los chicos que la carrera, de esta manera, los cursos se abren y se cierran, ¿ya? O sea, los cursos, ahora sobre todo es más fácil, de que se abren, se cierran, se vuelven a abrir en el siguiente semestre, no se vuelven a abrir, o vas a tener la experiencia de poder llevar el curso, y eso está bien. Lleva el curso cuando tengas que llevarlo, lleva la experiencia educativa cuando te quieras llevarla, pero considera de que un tercer año, un cuarto año, un quinto año, no lo vas a poder tener de nuevo. El curso sí lo puedes tener de nuevo, pero un buen tercer año, un buen cuarto año, un quinto claro, año, no, y por eso tú escoges las carreras, los cursos que quieras llevar, ya. los cursos. No te mates por llevar todo, prioriza tu salud mental. Eso fue algo que dijimos de a partir de 2021 como frase a todos los chicos, es no no piensen llevar todos los cursos solamente por llevarlos, porque así dice la malla curricular. Lleva los que puedas llevar y los que quieras llevar. Uf, es que eso, por ejemplo, varias veces lo hemos hablado acá con Lucía y le contaba a mucha gente. Yo sacaba cuentas, yo terminé la carrera en 5 años y medio, ¿ok? Eh, y eso que lo hice en ese tiempo porque por una cuestión financiera no podía llevar todos los créditos que debí llevar en cierto momento. Pero decía, comerse todos esos ciclos, esos créditos, esos cursos en 5 años es una estupidez. O sea, no lo veo de otra forma hoy en día. Y decía, la carrera, mira, yo pienso que debería durar 6 años y debería tener otro enfoque. Quizás con el enfoque que tiene ahora. O sea, si me lo cuentas así con más detalle, diría, ah, ok, ya, esto es lo que más o menos estoy pensando. Ojo, no estoy diciendo que con esto yo tenga la ley absoluta ni sepa ver el futuro, para nada. Pero yo pensaba hace tiempo eso como,
es demasiado jalado de los pelos. O sea, sales, a mí me pasó que, justo le contaba el fin de semana a una persona que conocí, que terminé la carrera y salí de la universidad odiando la universidad, como decía, no quiero volver acá porque estoy agotado, estoy mental y físicamente agotado de la universidad, no quiero volver. Y te conté lo que te decía el otro día, lo que me llamaron para ser profesor y dije, no, no, no quiero estar ahí. Además que no podía hacerlo, por cuestiones ya que Ujú. sabemos. Dije, no, no quiero, o sea, no, no quiero. O sea, si es lo mismo que yo experimenté, no quiero, no hay forma. Ahora que me digas que hay una estructura nueva y sobre todo eso, en lo que priorizan la salud mental, no solamente porque es importante la salud mental de la gente, sobre todo de los alumnos, que son las nuevas generaciones de personas, de profesionales que va a haber, sino también porque estudiar una carrera como esa, no sé si todas las carreras sean así en realidad, pero al menos estudiar una carrera como diseño industrial es hermosa, es muy bonita y hay que disfrutarla, hay que saber disfrutarla. Es una vaina cuando alguien dice, Es- "Ta, es una mierda tener que ir a la universidad, profesores de mierda, cursos de mierda, que te enseñan huevadas". Perdón perdón que lo diga así, pero es verdad. Yo conozco gente No, pero es que lo ha verdad, experimentado de esa todo forma. lo A mí hemos, me ha pasado. todos lo hemos pasado, todos los Sí, hemos pasado, sí. creo, ¿ah? Y no O debería sea, ser tú así. y yo lo hemos tenido, claro, hemos tenido nuestros momentos de ranting juntos, me acuerdo, un par de veces ahí, Sí. Sí, sí, cuando también. hablábamos, sí, por eso, Yo y cuadrado a profesores como, esta huevada, es como, o sea, te pasas de vueltas, ¿no? Es normal. Y, o claro, sea, claro. no debería ser normal. Era normal en ese momento, pero no estaba bien. Me gusta mucho eso, me gusta que lo hayan considerado. Y en todo caso, el, ¿cómo ves el impacto en los alumnos de este tipo de políticas nuevas? Yo creo que igual el hecho de haber cambiado esta política no quita que la carrera sea, o sea, y esto es Igual es algo general, demandante, ¿no? No, no claro. es que igual es demandante, es una carrera muy demandante física, mentalmente, porque eso es lo que nos diferencia incluso con otros tipos de diseños. Sí, El industrial está metido, está manos en sí, la sí, sí. chamba, o sea, No, por más que incluso sea intangible. además que también, o sea, la Católica como es una universidad íntegramente como universo, o sea, como un universo de muchas cosas, te exprime, te saca la mugre, no tiene piedad Sí. contigo. Pero está bien, porque aprendes muchas cosas, está bien. Sí, y aprendes muchas cosas, un poco regresamos a las premisas que Sí, te contábamos, ¿no? Hace un rato. Aprendes cosas que tal vez no quieras hacer, pero sabes que no quieres sí. hacerlas. Pero bueno, tienes que hacerlo, bueno. Sí, obviamente tienes que hacerlo por un tema académico y todo, pero lo importante es que puedan priorizar lo que necesitan. Para eso estamos justamente los profesores, los directores ahora, o sea, el director de carrera está justamente para decir, oye, Claro, ¿qué son onda contigo, guías. no? Exacto. Claro, por eso un poco regresa esta premisa, no estás a disposición de todos, no porque estás con una pistola ahí que te diga, no tienes que escucharlos todos 24/7, pero te nace escucharlos, porque sobre eso también chambeas, es tu feedback, ¿no? Es Ya, tu retroalimentación sobre que hay que modificar, que hay que cambiar, que también con ellos, ¿no? Como los principales, los clientes al final, ¿no? Si lo queremos ver desde un punto de vista de diseño, es verdad, son nuestros es clientes. verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Eh, y nosotros le ofrecemos un servicio, que es la formación educativa. Eh, y lo segundo, Dime, dime, perdón. No, sí, sí, sí. no, no, y lo segundo también Ajá. que de lo que estoy también contento, incluso porque estábamos hablando de, yo para mí, yo ya lo di todo, o sea, en cuanto a los cambios que quería hacer, yo siento que yo ya estoy bien, ¿Que ya estoy te vas? contento con lo que, no sé, estamos viendo, hay cambios de cabezas No en te vayas, en la chavo. universidad. Así que lo otro que estoy contento es poder decir que hay un discurso. Ya. Hemos encontrado un centro que al final, más allá de lo romántico o humanista que nos queramos poner así, es innovación social, que es lo que hemos encontrado que no hay en la región, así Y tal es algo que cual, tan necesita fuerte. mucho este país, la verdad. Ujú. Más que Y productos ahí es donde bonitos, aplicamos, es eso, ¿no? Mejorar es como sociedad. una conciencia real, y ahí es donde regreso un poco a la frase que decíamos, ¿no? El privilegio y el desafío que es estudiar Claro. diseño en Latinoamérica es tal cual expresado a través de cómo eres responsable de lo que estás haciendo, y no porque tienes que ser este tipo el salvador de todo, no, sino que seas consciente de lo que estás estudiando, ¿no? Claro. Te has puesto bien religioso, ¿ah? Porque hace un rato decías que enseñan con la palabra, ahora que de salvar a la gente. No, Medio es que al final mesiánico eso, pero ¿no tu te acuerdas que discurso. nos decían a nosotros esta evangelización del diseño? Es Sí, que hay que sí, evangelizar. Ya, pero... lo que pasa es que ahora ya hay un discurso detrás, pues, Sí, ya tenemos sí, esta te estaba estructura de jodiendo. por qué, o sea, no, yo sé, pero igual es, o sea, pero igual dentro de esa joda es válida porque al final me permite también desarrollarlo, porque incluso
Es verdad. Para, Y yo es sé que importante, joda, es importante. es importante porque si solamente hablara por hablar, No. estaría siendo un mal político, ¿no? Además, Y estaría claro, siendo un mal diseñador. eso te iba a decir, es importante que la gente lo entienda. Lo que decía al principio de introducción, mucha gente no entiende el diseño. Mucha gente no entiende para qué está, por qué está, Ujú. cómo se hace, para qué se hace, ¿me entiendes? A nosotros nos pasó estudiando. Entonces, claro, es importante que ahora ese discurso te diga, oye, mira, eso está por esto. O sea, esto es lo que hay que lograr, ¿no? Súmate, vente. Sí, bueno, Ujú. es medio evangelizado. Y algo que es bonito, sí, es que, y te acuerdas que antes nos decían, ¿no? Es que hay que Sí, evangelizar sobre el diseño en las empresas, en la sociedad, ¿no? Ya, pero ¿qué estamos evangelizando? Es como que querer hablarle a alguien sin la Biblia, ¿no? O sea, si quieres predicar algo, tienes que saber qué estás predicando, ¿no? claro. Tienes que interpretarlo y entender el porqué, ¿no? Claro, no vas con la Biblia, vas con el calibrador ahí. Claro, claro, Ese es tu exactamente, no cruz, vas de ese es tu cruz. con tu, claro. Oye, Y eso, y y eso, eso dime, es lo dime. bonito, Y a los alumnos ¿no? Y lo ves entusiasmados? O sea, como se dan cuenta de este impacto en base a la información que tenían sobre la carrera anteriormente. justo por eso es que nosotros tenemos en nuestro curso de teoría del diseño, Ya, es todo lo que hemos hablado en teoría es un condensado de teoría del diseño ahora. ok. Es por qué, lo que te decía, por qué pensamos en O sea, diseño. ya puedo enseñar el curso de teoría. Ya está ya preparado, ya. Puedes hablar de teoría del diseño. Y chévere es que los chicos cuando empiezan la carrera, o sea, justo ahorita tengo que corregir los ensayos de los chicos, los primeros ensayos del parcial. Ya, Este, es muy bonito ver cómo ellos reflexionan sobre su rol o quiénes son. ok. Y ese es el impacto que ya estás ya pensando y es algo muy chévere decirles cuando están ya en quinto año, en últimos semestres, es regresen a ese ensayo que escribieron cuando recién pasaban la especialidad Me comentaste eso, sí. y, vea, y vean todo lo que ha cambiado en su manera de pensar, su manera de hacer, en su manera de ser también. No solamente hacer, sino también de ser, ¿no? ¿Qué Ya, ha cambiado, qué se mantiene y por qué? Y háganse esa pregunta de qué les gusta, con esto que hemos dicho, ¿no? ¿Qué les gusta, qué no les gusta? Y sobre eso van a encontrar tal vez una ruta de por dónde quieren ir. No tiene que ser exacta esa ruta, pero sí al menos pensar, ¿no? claro. De, oye, ¿por qué dije esto hace tiempo, no? Y por ejemplo, y con ese impacto, con ese resultado, ¿tú crees que hoy en día la profesión del diseñador es más importante, sobre todo para la sociedad peruana? Sí, sí, es tal cual. Es más importante porque nosotros podemos hablar de tecnología, podemos hablar de políticas, podemos hablar de productos, de objetos, de servicios, pero la importancia del diseñador es pensar para quién realmente estamos haciendo esto, Ya. Y ¿no? sobre todo eso también, ¿no? A pesar de eso, mejor dicho, ¿cuál Ujú. crees que siguen siendo las principales limitaciones en nuestra sociedad, por ejemplo? Creo que como sociedad, es un tema de cultura. Es un tema de cultura, de pensar, de criterio. Es una cultura de criterios, ¿no? Es por qué tomamos las decisiones, cuál es lo que está detrás de decisiones. O sea, el peruano, o el limeño al menos, puedo hablar de los limeños tranquilamente, entra mucho al chongo, ¿no? Entra mucho a la broma, a la joda. Sus decisiones se basan también en joda. A nivel político, a nivel de decisión, y por esa broma es donde se pueden cometer justamente los errores, ¿no? De qué es lo que va a pasar en un par de años, O ¿no? sea, Y nuevamente, falta seriedad, dices. falta seriedad, pero una seriedad, obviamente no digo que está como santurrones tampoco, Claro, ¿no? claro. Pero un poco también regreso a este tema, somos reactivos, ¿no? Hasta que no pase el problema, hasta que no pase, uy, la cagué, realmente no te pones a pensar en realmente, uy, no debí haberla cagado, ¿no? Eso, ¿sabes? No me acuerdo qué número de episodio es, creo que es el 26, 27, que entrevisté a una psicóloga, una amiga, Karina. Le voy a pasar este video, un besazo a Karina, que es una maestra. Ella es coach ontológica en recursos humanos. Y le hice esta pregunta, ¿no? Que ¿por qué a la gente le cuesta tanto aceptar que la ha cagado en sus trabajos, sobre todo? Siempre es como Ujú. buscar alguna excusa o tratar a veces de culpar a otro o culpar a otra situación y es como, "Puta, la cagué, ¿no? Eh, es bien jodido eso, pasa mucho todavía. Es como nadie acepta por ejemplo, en política lo vemos todos los días. Siempre se están tirando ahí el pato, perdón, se están echando el pato al otro y es como, no solucionas nada con eso. Es que ahí te das cuenta que es un problema idiosincrático. Claro.
es altamente idiosincrático y en ese caso es, entonces, lanzo una idea, ¿no? Si a través de la joda tomamos malas decisiones, ¿cómo podríamos hacer que a través de la joda podemos tomar buenas decisiones? Ya. Y ahí eso está frameado como un problema de diseño, una pregunta de diseño, ¿no? ¿Cómo a través del diseño se puede utilizar la comedia para poder hacer que la gente piense en sus decisiones? Y sobre eso también te quería preguntar esta siguiente cosa, ¿no? O sea, no exactamente sobre la comedia, ¿no? Pero sí un poco la percepción que tiene la gente promedio sobre el diseño acá en el Perú. O sea, tú dices diseño y la gente piensa en un flyer, piensa en colores. O sea, eso es lo que Ujú. normalmente dice diseño, ¿no? O piensas también en ropa, ¿no? Lo que decía al principio. Pero, digamos, lo que te preguntaba hace un rato, ¿no? Un poco ya el impacto de la sociedad. La gente, ¿tú crees que hay un cambio de perspectiva en cuanto a la importancia del diseño? ¿O Es que sigue yo siendo creo que todavía, sigue habiendo mucha ignorancia? es que voy a lanzar un comentario bien jodido. Es Ojo que el aquí. problema es que tenemos bien jodido. ¿Por qué? Porque hay muchos diseñadores en el país que siguen con esa ignorancia, Ya. que solo piensan que son diseñadores porque hacen la imagen, porque hacen la cosita, el coso 3D o en papel o en algo, y dicen que ya es diseño. Y realmente no es diseño. O sea, es, nuevamente un poco regresamos a la premisa, no está realmente pensado para otro, solamente para que lo miren. Claro. Y realmente, ¿eso es diseño realmente? No, eso cualquiera lo puede hacer, solamente con las herramientas necesarias. Sí, y eso lo dijimos en un momento, es un círculo vicioso, o es una Exactamente. espiral Así que y viciosa. regresamos justamente a que hablamos ya, y me voy a meter en floro con esto, pero es un metadiseño afirmativo, porque hablamos el diseño que perpetúa al diseño como actividad elitista, que no todos lo entienden, Ah, mierda, qué rico término me has que metido, ¿eh? Metadiseño. es que hablamos mucho de eso ahora, o sea, Sí, el diseño, es que piensa, piensa en esto, incluso como el chef que piensa en las recetas para que otros chefs lo puedan replicar, es lo ya, meta. ok. El diseñador que ayuda a diseñar diseñadores, es el metadiseño. O los diseñadores que perpetúan diciendo, yo hago esto sin buen diseño, para que las demás personas que quieren relacionarse a diseño digan, ah, Sí. esto es diseño. Sí, Entonces hablamos de el meta. y, y te digo eso porque, o sea, el otro día que hablábamos de eso también, en realidad, o sea, quería más que la gente acá, que los 10 millones de personas que nos están escuchando, quería que un poco 15 me acaban entiendan de este decir. asunto. ¿Qué? 15 millones de Sí, personas sí, me ah, acaban ya de subieron, reportar ya en el subieron. Sí, ya estoy en Eh, el te decía un poco eso, ¿no? Que a mí me ha pasado eso en la chamba que hago. Hay gente, no voy a decir nombres, pero hay gente que me ha dicho como, ah, como que eres muy pesado a veces con este asunto del concepto, de enseñar y todo, pero es como, hay que hacer las cosas bien, ¿me entiendes? Y hay gente que dice, no, solo quiero algo así rapidito, como que un dibujito, es como, no lo voy a hacer. Para eso te vas a Wilson, te vas a cualquier lado, yo no lo voy a hacer de esa forma. Claro, y no es por desmerecer, incluso no es No, por no, desmerecer a la gente de Wilson. ¿Por qué? Porque la gente de Wilson, no, y estamos en la misma línea en eso, porque yo también tengo esa frase. Porque ellos son técnicos. claro, O sea, la chamba de ellos es justamente cumplir con una parte claro, técnica, ejecutar y ya. Sí, ejecutar. Y está bien, está perfecto que lo hagan, está buenísimo. El problema está cuando tú ya te quieres dar de diseñador solamente por hacer eso. ya. Es que, Y sobre nuevamente, todo, es lo que la gente usualmente piensa como diseñador, ¿no? claro, Que lo que es un por eso diseñador. nuevamente, el problema que tenemos es que tenemos mucha gente ignorante en diseño que dice que hace diseño. Y realmente cuando dice, ya, pero ¿qué has hecho? Mira, he hecho esta figurita. Claro, ¿y tu proceso de Causa, diseño? ¿Cuál es tu metodología? ¿cuál es tu método? ¿Cuál es tu impacto? ¿Qué estás pensando? O sea, ¿eres consciente realmente de todos los factores que has hecho? Sí. Un poco por eso es que rescato mucho lo de Origen Peregrino. Para mí Origen Peregrino es chévere porque tienen Maravilloso el origen concepto peregrino. detrás. Sí, sí, sí. Exactamente, porque tienen todo este discurso Y lo han trabajado detrás, muy bien. incluso de por qué. Sí, Exactamente. No solamente a nivel técnico, que sí, sí. valida su chamba como que saben manejar las herramientas de diseño, sino también a nivel discursivo. O sea, esta narrativa, esta historia, este trabajo es, ok, no me están haciendo simplemente la figura por hacer. Ya, Hay algo detrás que le da sentido a esto. Y exacto. eso es un discurso. Sí, Y sí, eso es lo sí. que nos falta. Y eso creo que tratando de responder a tu pregunta de por qué la sociedad no está tan entrando a diseño, es porque ni siquiera en el diseño mismo ha habido antes un discurso. El diseño Quizás, siempre ha sido reactivo a responder a la sociedad, claro, pero no proponerle a la sociedad. quizás este asunto también de ser una sociedad reactiva tiene que ver con, lógicamente, una posición
tercermundista de nuestro país, ¿no? En el que, como no hay industrias desarrolladas, a ver, generalmente hablando, ¿no? Muchas de las soluciones a los problemas que hay se traen de afuera. Es como, o sea, ya han sido diseñadas por otro en otro lado. Es como, no, ya está acá. Entonces, no ha habido por muchos años la opción de dedicarse a pensar en, ok, hay que trabajar en eso, ¿no? Y lógicamente eso ayuda un poco a desarrollar esta rama, ¿no? De la industria, o en todo caso, de esta profesión. Claro. Y ahí justo viene algo que nosotros conversamos, que es realmente cuál es la industria, Ajá, ¿no? sí, Porque partimos de la idea de la industria como la manufactura, las torres, sí, la sí. que botan humo, ¿no? Y esa es la idea que teníamos de progreso, ¿no? Progreso, Claro, ¿no? Así martillazo, tal ping, cual. ping, ping, ping. Claro, claro, la línea de ensamblaje con Sí, 50.000 sí, personas haciendo un por supuesto. martillada a la vez. Pero nosotros sí tenemos industria, solo de que tenemos que empezar a aceptar de que hay que verlo de otra manera. Sí, Un poco lo que decía, tenemos la industria de la agricultura, tenemos la industria de la educación, tenemos la industria del Oreca, hoteles, restaurantes y cafés. Solamente que entonces tenemos que pensar cómo el diseño, que es una actividad que beneficia a otros, puede beneficiarlo en esa industria. Solo que ya hay que romper ahí el paradigma de el diseñador, sobre todo el industrial, trabaja para la industria manufacturera. No, correcto. hay otras industrias. Por eso es que, por ejemplo, la chamba que tú haces para freelance es válida, porque hablamos de un diseñador industrial que piensa para esta industria alimenticia o esta industria de publicidad, que es válida. O sea, Sí, se valida en sí mismo justamente porque hacemos ese cambio de paradigma. sí, sí, sí. Justo hoy día me pasó eso, ¿no? Que estábamos haciendo un bench ahí con la gente y dije un par de cosas que para mí es muy normal. O sea, no me estoy jurando la cagada con esto, pero fue como, mañe, no lo he visto de esa forma. Y claro, es una forma distinta de entenderlo, ¿no? Es una metodología diferente. Claro. Sí. Uh -huh. Ya para terminar de entrar en la recta final, ¿te lo estás pasando bien? ¿Te está divirtiendo? Obviamente. Te quería preguntar, hago ya en relación igual a tu posición ahorita como director, ¿no? ¿Cuáles son las próximas metas que te has planteado, ¿no? O sea, decías que no sabes cuánto tiempo vas a estar en el cargo, pero ¿tienes alguna así como muy, muy ambiciosa que digas, quiero alcanzar esta vaina, quiero lograr esto? Eso sí no, lamentablemente no te puedo contar. Ya, ya. Bueno, Porque, es lo que me contaste el otro día por teléfono. sí, ¿Te sí, sí, pasó algo sí, así? sí, Ya, ok. sí, Bueno, sí, es sí. importante, ¿no? ¿Y alguna Es que nos muy pueda soltar importante. así un spoiler alert o nada? Eh, estamos al punto de diversificar la carrera que estamos generando espacios para que la gente que está, que estamos, quiero decirlo bien, A ver. estamos cuestionando incluso el rol de la universidad o el rol de la estructura educativa tradicional. ¡Blin! Eso Y suena estamos ya a justamente, rebelión. es que más que una rebelión es una oportunidad de decir, podemos incluso a nivel, obviamente, ¿no? A Sí, nivel económico, a nivel de ya. impacto, a nivel de alcance, si nos quitamos esa idea de que porque somos universidad mantenemos ciertos estándares, si salimos de la universidad perdemos estándares, yo creo que no. Yo creo que podemos mantener estándares de calidad, que ahora sí lo tenemos más palpable, Ya. pero ofreciéndoselo a cualquier persona. Yo creo que, justamente respondiendo también parte de tu pregunta, ¿no? Si no acercamos el diseño a la gente, La gente no la se culpa acerca no al es de diseño. ellos. Exacto. Y no es la culpa de ellos. Claro, se ve como una especie de élite, ¿no? Como una burbuja. Claro, es lo que decíamos, no está elitismo, está afirmativo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ¿por qué no hacemos que la gente se acerque más al diseño? Estamos en Sí, proyectos varias iniciativas para poder incluso acercarlo a cualquier persona que quiera estudiar algo de diseño, claro. desde Y la teoría, eso desde la metodología. es importante porque estoy así seguro, seguro, así como vemos ese jardín, este es mi podcast y la gente que está viendo ya se suscribieron todos, que no existe un diseñador, al menos de los que yo conozco, que se siente que es parte de una élite. Todo el mundo ha entendido que tiene una función eh, con cierta, digamos, variación de relevancia para su lugar donde vive, su lugar de origen. O sea, ya lo han entendido, ¿no? No creo que alguien que diga como, soy diseñador y soy la cagada. Bueno, y si lo hay, o sea, está equivocado sobre la vida, creo yo, ¿no? Sí, exacto. No, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Y sobre todo, un poco regresamos a una de las premisas que estábamos conversando, ¿no? Estas chambas que pueden verse afectadas. Si eres diseñador pensando que lo que haces es diseño y realmente solamente sabes usar una herramienta, Sí, viene ChatGPT y te tumbó. O sí, sí. viene Midjourney y te tumbó. Es más, creo que una de las chambas... Me gusta mucho esta reflexión que se hizo hace un par de meses. Sorry que me vaya en floro con esto, pero es No, muy no, bonito. adelante, por favor. Esta es tu casa. Que, que
un filósofo decía, es muy divertido pensar cómo hace tiempo, hace un par de años, se pensaba que las primeras chambas que iban a ser descartadas eran las chambas que consideramos primarias, ¿no? La Ya, del jardinero, de ser jardinero, barrer las agricultor, calles y todo eso, ser agricultor, esta idea, ¿no? Y al final resulta que chistosamente las chambas que van a ser más, las que están siendo afectadas más rápido son aquellas chambas que en realidad responden más a las élites. El tema de consultoría, inteligencia, claro. todo eso, ¿no? Y al final realmente, chistosamente, te sirve para identificar dónde está el valor de las cosas, ¿no? Por eso es que si Claro. hay un Sí, apocalipsis sí, sí. zombie, una chamba que debe ser vital es la de un jardinero. Uf, mira, eso por ejemplo, yo que vivo acá, bueno, sabes, ¿no? Que vivo acá en la playa, pero atrás tenemos una huertita. Lo contaba el otro día también que vino Ujú. Gustavo Montes, creo que un chef, es un cocinero, un Ajá, chef que vive en México. Un fuerte abrazo a Gustavo, que es un maestro. Le contaba eso, que gracias a ya los más de 2 años que vivo acá, tenemos una huertita que nosotros sembramos algunas cosas y eso lo consumimos. O sea, por ejemplo, en la época de tomates, te sale una cantidad de tomates que ya hacemos tuco con tomate cherry, con eso te digo todo. O sea, ¡ah, la miércoles! es alucinante, por ejemplo. Y salen también zapallos, o sea, nuestra dieta se modifica de acuerdo a lo que sale porque hay que consumirlo, pues, ¿no? Y lógicamente Y ahorramos. por Sí, sí, sí. forestación también, claro. Exacto. Por ejemplo, en la época que sale higos, ya no sabemos qué hacer con los higos. Los regalo porque son demasiados. Igual cuando hay maracuyás, es como llueven las maracuyás. Pero creo que también por una cuestión de ignorancia y nuevamente de enajenación y de alejamiento con la naturaleza de la mayoría de las personas que viven en ciudades, es que, claro, tú vas a una tienda, al supermercado, está todo empacadito, limpiecito, una maravilla, pagas, te vas, te lo comes y se acabó. No te Claro, metes en el problema. Pero en realidad, hacer que una planta crezca, produzca y esté sana y dé buenos frutos, o sea, sobre todo que te alimenten, es un chambón, pero es un chambón. Mucha gente no se imagina el esfuerzo que conlleva cultivar una planta. Desde el agua, desde la calidad del suelo, los nutrientes que le das, podarla, que los insectos, que los animales, que la luz, que etcétera, que el viento, es alucinante. Y te juro que he aprendido a admirar, a respetar mucho más de lo que hacía a la gente que trabaja el suelo, que espero que cambie muy pronto esa situación. No me quiero poner romántico con este asunto, pero la verdad es que yo creo que en nuestro país debería ser mucho, digamos, puesto en otro nivel la gente que trabaja la tierra, porque o sea, sin ellos, literalmente, la sociedad desaparece, la gente muere. claro, No hay otra forma de decirlo. claro. O sea, es tal cual. O sea, es eso, ¿no? Y por eso digo, ¿no? Es la importancia de saber, o sea, dónde estamos parados, Sí, ¿no? O sí, sea, sí, sí. es muy bonito tener gente que hace diseño, o sea, como tú, que es consciente de eso. O sea, es chévere, porque te dice de que, ok, entonces sí se puede conversar, Sí, sí, ¿no? sí. Pero Sí se puede conversar y se puede entender. claro, y eso en realidad yo siempre lo digo, se lo digo a mis clientes y creo que el impacto es notorio, ¿no? Enseñarles, o sea, darles a entender que no es todo tan comercial, tan rápido, tan así Evangelizarles. así. Sí, o sea, al final, si el mensaje llega, si el mensaje cala, más allá de que lo estás haciendo bien, es porque la gente se puede dar cuenta, pero si no les enseñas, se les va a pasar por el Claro, costado y ni cuenta se dieron. Es normal, claro. es normal. En una Ujú. sociedad como nuestra es normal que eso ocurra. Pero bueno, tenía un par de preguntas ahí, un poquito más como de salsita, de picante. Y tiene que ver igual con la Métele. universidad. Tú sabes, pues, ¿no? Que en la época que estudiábamos Va nosotros. a ser que me despidan, va a ser No, que no, me no. A despidan ver, hoy. mira, si te parece muy, muy jodido, me dices, no, sabes que prefiero no responder y no pasa nada, ojo. Ya. Em, Dale. Tú sabes, ¿no? Que en la época que estudiábamos, sobre todo los que estábamos en la carrera industrial, éramos los raritos ahí o sea, Ujú. a ojos de los artistas, de la gente de pintura, escultura, grabado, éramos como que ahí los medio frikis y tal. Hoy en día todavía se vive ese ambiente, hoy hay más No, alucina unidad. que ya no. Ya, Alucina que ya no. Ya se perdió eso. Es más, ahora en cierta manera somos los que de alguna manera bancamos otras carreras. O sea, ¿cómo estamos así? ahí en esa. Ayudamos, apoyamos en esfuerzos. O sea, ahorita Ah, man, somos ya. más que los raritos, somos como que. Y eso es algo que también. Esa era la segunda cosa también, o estaba dentro de la segunda cosa que me alegro mucho, fue estos cambios y también de estas premisas de que al final se sabe un poco, se sabe más el valor de Ya, pensamiento de diseñadores industriales, man, ¿no? ya. Y eso es algo, o sea, nuestro mejor amigo es escultura,
Sí, somos los mejores amigos de escultura. Y claro, ahora ya como que de alguna manera hemos formalizado esa relación porque compartimos experiencias, clases, cursos, o sea, estamos haciendo eso. Y ya hemos dejado de ser los raritos, porque sí, yo también lo percibí así. Éramos éramos los unos construcción, diferentes. Sí, metal. sí. Éramos diferentes, éramos los más diferentes, pero ahí entendemos realmente ese valor de la diferencia. Sí. O sea, ¿Sabes? Eso lo decía también Diego Lau el lunes pasado, que la línea que separaba antes el diseño del arte existía todavía, o sea, podías verla, podías cruzarla si querías hacer una u otra cosa. Ahora ya ha desaparecido y todo está mucho más mezclado. Nuevamente ujú, ellos lo han logrado unificar de esa forma, mezclando escultura, tecnicismo, diseño, ujú, gráfico y una serie de cosas más, arte, propiamente arte y diseño como tal. Y claro, es como en realidad puedes hacerlo y no tienes por qué, digamos, juzgar al otro. O sea, era una cuestión claro. también de la universidad, Sí, perdón, sí, sí. de la especialidad de los artistas mucho como que estaban ahí, porque claro, en ese sentido la Facultad de Arte era muy tradicional, sobre todo con pintura, ¿no? Sí. Pero, y por ejemplo, para que te des una idea, somos el 80% de la facultad son de diseño, los tres diseños. Wow, es un montón. O sea, la mitad de toda la facultad es diseño gráfico. De ahí un 30% son diseño industrial y de Bueno, ahí otro porcentaje que está en crecida ahí diseño diseño moda. gráfico siempre tiene buen quórum. Sí, Y eso es porque es muy fácil de entender qué es diseño gráfico. claro, es que la gente está más familiarizada con eso, pues, ¿no? Exactamente. Y no, Justamente por la tradición. Y claro, está bien. no es que sea, no es que sea algo negativo, sino que es la realidad. Y está bien. Ujú. Sí, Y ahí, qué bueno. y ahí lo chévere también es que eh, estamos en esta relación. O sea, he llegado en este punto también donde yo le he dicho a un montón de gente, si yo he seguido en la dirección es porque he tenido gente, tanto arriba de mí, en escala de responsabilidades, como por debajo, me ha permitido hacer eso. O sea, Me ha pero permitido hacer las cosas que yo quería. arriba tuyo está Dios, el decano, y ahí sigues tú, No, ¿no? no, más o menos así, está la directora de estudios también, Eh, pero igual, o sea, son personas que me han permitido, han entendido los cambios, la ya. propuesta, ¿no? Han tenido las propuestas, no han puesto contras, es más, se han generado estas oportunidades de colaboración. Bueno, eh, también creo que eso tiene mucho que ver porque han aparecido nuevas instituciones educativas que han tenido una propuesta diferente, entonces creo que había un poco de pérdida de mercado, ¿no? ¿Es real? sí, Sí, también, sí, sí. también, pero eso no quita, o sea, Ya. no quita que... Sí, no, no, estoy quitando valor a lo que está diciendo, para nada, no, no. Ujú, ujú. Y Bueno, por eso, ¿no? O sea, es esas relaciones también, ¿no? Y también a nivel de otras facultades. O sea, ahorita estamos un poco esas experiencias interdisciplinarias que yo tuve cuando terminé de egresar, ya. de alguna manera se han plasmado ahora también ya como manera en la cual podemos empezar a hacer cosas, Man, ¿no? qué Sí, chévere. colaboraciones con biomédica, mecatrónica, mecánica, electrónica, escultura, humanidades, o sea, hay de todo. Y creo que esa es un poco la realidad de diseño industrial, que es somos un poco lo que decíamos al El comienzo, ¿no? punto de Somos enlace, una pues, ¿no? recolección, sí, Exacto. somos un puente, somos lo que se conoce como una carrera puente. Sí, sí, sí. Qué bueno. Me alegro, la verdad es que me alegro mucho. Ojalá algún día pueda aportar ahí mi granito de arena. Ahí Sería interesante. vamos avanzando. Sí. Bueno, amigo, para terminar, te tengo que hacer una pregunta que ya es tradición aquí en el podcast y se la hago a todos los invitados que vienen así, Uh -huh. entrevista uno a uno, como tú, que nuevamente te agradezco por eso. Y la pregunta es, ojito ahí, atención, si tú tuvieras la capacidad de viajar en el tiempo, al pasado, lógicamente, eh, a una época que te guste mucho, ¿cuál sería? Y si fuera para conocer a un personaje que te haya llamado la atención alguna vez también, ¿quién sería? Hala, qué fuerte. Este, Acá viene el gap. El gap de todos los episodios siempre es así. Hago la pregunta y hay como 10, 15 segundos de yo, silencio. yo tengo dos respuestas, pero Dale, una dale. es más personal que otra. La primera es regresar 3 años para ver a mi papá Ya, al ok. cine. Y la y el otro, ¿dónde iría? ¿Dónde viajaría? Viajaría a... Puta, alucina que que viajaría al Renacimiento a buscar a Da Vinci, pero entonces, huevón, ¿cómo chucha hace tantas cosas, huevón? O sea, huevón, ¿por qué, huevón? ¿Qué tienes en la cara? Ese tío Porque, o sea, es estaba muy romántico, ¿ya? muy adelantado a su época. Sí. Muy adelantado, pero ¿qué tenía? O sea, ¿cómo, huevón? ¿Por qué? O sea, ¿qué chucha te tomabas? ¿Qué fumabas? No sé, o sea, ¿cómo? Buena, 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 buena. O Buena sea, lección. no por admiración, sino más bien, ¿cómo has hecho eso, Claro, huevón? claro.
Sí. Uno acá sufriendo por 3 chambas y tú estás como que por 500 a la vez, Bueno, como era que, otra época, ¿no? Y claro, no mucha gente claro, hacía lo que él hizo, entonces, claro, claro, era claro, más claro. contraste. Es una respuesta un poco cliché, creo, No, pero está bien. igual es como que, No, primera vez que me dicen Leonardo da Vinci, te juro. pero no es por las razones de admiración, sino más bien porque, oye, Claro, ¿cómo? por curiosidad, sí. Sí. Buena respuesta. Bueno, amigo, me alegro que te hayas divertido. Nuevamente, gracias por tu tiempo, por habernos contado todo eso. Y te juro, me alegro muchísimo de todo lo que están logrando ahí con el equipo, porque claramente no lo haces tú solo. Pero bueno saber que alguien está a la cabeza y están haciendo un cambio importante. ¿Algo que quieres decirle a la gente? No sé, si hay gente joven que le interesa la carrera de diseño industrial y quiere estudiarlo más adelante, Este, hasta que te meten un compromiso. hasta que me metes en un compromiso bien jodido. Es una carrera jodida, Sí, pero lo vale. ya. Está bien. Sí, es una carrera diferente, es Es chévere. una carrera muy jodida, pero una vez que te enamoras de la carrera y te enamoras por algo, es muy difícil que la quieras soltar. Sí, es verdad, es verdad. Ujú. Sí, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ya sabes, esta es tu casa, cuando quieras venir, estás aquí más que invitado Quiero y nos probar el vemos. tuco, ¿ah? ¿Sí? Bueno, si alguna vez vienes acá al norte también me avisas, ¿no? Feliz. El cuarto de visita siempre está listo, la cama tendida. Buenazo. Sí, hablamos pues, cuídate mucho, ¿sí? Un fuerte abrazo. Hablado. Chao, chao. Bueno, amigas y amigos, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido sobre el mundo del diseño. La verdad es que, a ver, hemos cerca de 2 horitas aquí, pero tenía miedo de que se nos vayan como 3, 4 horas, cosa que no se puede hacer porque, claro, hay cosas que hacer más tarde o mañana. Pero yo creo que acá Lucho podría venir otro día y quizás con alguien más también, ¿no? A conversar más sobre este asunto, porque como pueden ver es algo que está en nuestras vidas, es parte de nuestras vidas y no necesariamente las entendemos y es importante a veces hacerlo. Pero bueno, basta ya. No se olviden que el próximo viernes la nueva sesión de Conversando con Amigos. Y bueno, si has llegado hasta aquí, como digo siempre, por favor, suscríbete al canal. Las estadísticas me dicen que el 60% de la gente que ve los episodios no está suscrito. Por favor, no te cuesta nada, aplasta el botón ahí de suscribirse y que te vaya bien. Chao.